Suscríbete a la Panterita. Porque esto ya trasciende inclusive el fútbol, porque terminado el partido fue tierra de nadie, de nuevo parte de la ciudad capital acá, en la cercanía del Estadio Defensores del Chaco, en todas las zonas adyacentes que conducen a distintos lugares como 21 Proyectadas, Félix Bogado. Qué locura, qué decir, porque yo creo que nuestra audiencia ya nos ha escuchado tantas veces decir que la barra no puede continuar de esta manera, por qué no se respeta la ley del deporte, no tienen que estar censados, controlados, no tienen que entrar más a la cancha de por vida, aplicar la ley de lo que en algún momento pasó en la Premier League. Tenías que presentarte a la comisaría durante el desarrollo del partido de tu club y cosas como esa. Ayer hirieron al capitán de Cerro Porteño. No, a nosotros ayer nos costó creer eso en medio de todo lo que estábamos viviendo y siguiendo, hasta que, por suerte, en materia de información para nosotros, porque lanzábamos la noticia de que a Churín le habían lanzado un proyectil y que le rompieron la cabeza y que salió ensangrentado. Digo, gracias en función a la información de que se confirmó, pero qué lamentable y qué triste que a tu capitán, tu supuesta barra, el tema, palabra barra, luego hay que ya acá hacer desaparecer. Acá tiene que volver el hincha y nadie más. Y la barra tiene que desaparecer, sea la barra que sea y del club que sea. Acá no estamos hablando de Cerro Porteño, porque Olimpia tiene sus antecedentes, Guaraní tiene sus antecedentes, Luqueño tiene sus antecedentes, todos tienen sus antecedentes. Ayer fue un partido normal, de la nada, créanme que de la nada. No es que un jugador de Cerro allí insultaba a la hinchada, a la barra, no es que los jugadores de 2 de mayo propiciaron alguna jugada polémica, insultaron a la barra, no, se estaba desarrollando el partido con absoluta normalidad hasta que comenzaron estos animales. Y voy a ratificarme en lo que yo dije ayer, porque uno también es de piel y hueso, aunque tenemos que ser de hierro, dice Sigmund Freud. El ser humano es de piel y hueso, pero que tiene que ser de hierro. Pero cuesta muchísimo. Cuando vos estás viendo una salvajada, una situación en la que tienen que sacar a niños, a criaturas, prácticamente tirarlos a un precipicio, a señoras, como si fuera que estaba ocurriendo un incendio, mientras estos drogadictos, estos antisociales, estos que no conocen lo que es la ley, no conocen lo que es el respeto, estos son unos animales. Estos son los que después están en Tacumbú, salen y entran de Tacumbú. Acá hay un tema factor droga, dijimos ya muchas veces, aunque uno corra riesgo, peligro de vida, inclusive al decir lo que estamos diciendo, porque esa es la realidad. Nosotros salimos como tal cual lo hacen los hinchas, somos Juan por su casa. Igualito nosotros somos igual que los hinchas sanos del fútbol, que nos vamos a las canchas, estamos expuestos a que estos hijos de puta se vayan a meterte un cuchillo y después va el reporte de la policía va a decir que te intentaron robar. Esto es disputa por territorio. Esto es mucho más grave de lo que nosotros estamos pensando o creemos. Pero a nosotros no nos van a engañar. Nosotros por lo menos como medio y como organización vamos a decir
o lo voy a decir yo, porque después se enoja el oyente cuando digo yo, nosotros, pero creo que los compañeros van a compartir el 90% de las cosas que estoy diciendo, porque el nivel de cobertura de la policía, previsión cero. Si la dirigencia realmente ya no toma en serio esto, se les va a caer la piedra encima. Yo estoy de acuerdo con lo que ayer dijo Luis Alberto Petengil. No se le tiene más que vender entrada a ninguna barra. O sea, por ejemplo, Cerro Juega Norte no se habilita. Lo siento, lo lamento. Y los que van a entrar a Norte, cédula de identidad, mano y censado. Así nomás. Y así se le va a hacer correr a estos hijos de mil putas que son capaces de matar a una niña, matar a un niño, de robarte el celular, de clavarte por un celular con un puñal y se van a la cancha. Ese es su pretexto. Y ayer cuando entraron los antimotines, ahí ellos se retiraron como blancas palomitas. Pero las cosas que nosotros no vimos, la trastienda, el detrás del telón, que nosotros no vimos, nosotros como periodistas y nosotros como hinchas y la gente que vio en redes sociales, porque esto se vio en redes sociales. Porque ¿qué pasa? La televisión que tiene los derechos del fútbol paraguayo nos muestra esto. Es su política. Pero gracias a Dios existen las redes sociales y existen todavía periodistas que nosotros mismos grabamos, porque ayer yo he levantado muchísimos materiales. Gracias a la colaboración de los compañeros como Federico, como Dani, que estaban hablando, yo entraba, ingresaba al aire, seguíamos grabando, Federico hacía lo mismo, Néstor, todos los compañeros estábamos grabando la situación. Y yo no puedo entender ni creer todavía que hasta ahora lo más fuerte que hemos tenido es un comunicado del Club Cerro Porteño donde dice que se le prohíbe la entrada a la barra de comando y a la barra de la plaza. Y ahora yo le voy a preguntar a la gente de Cerro Porteño cómo carajo van a identificar quién es lo que es de la barra de comando y quién es de la barra de la plaza. Ahí está ya otra vez la misma cosa de siempre, que ellos dicen no va a entrar más la barra. Se ríen ellos porque entran, ¿saben qué? Entran pero sin la batucada, sin la murga nomás entran. Pero son los mismos badulaques de siempre. Y son los mismos que hacen cualquier cosa al salir. Son los mismos que salen patrullados y protegidos por la policía con la política de que no, tienen que ser escoltados porque, señor Bruno, lo que pasa es que acá la Policía Nacional teme que cometan delitos durante su trayecto. Así te dice la policía. Igual que no hacen. O sea, todo es máscara, es hipocresía pura, mientras estos delincuentes y marginales siguen haciendo de las suyas. Ayer un lunes perfecto, con 15.000 personas, para que un lunes 15.000 personas vaya a un estadio en el fútbol paraguayo, era como para, nosotros estábamos alabando, estábamos disfrutando del fútbol y de la noche, hasta que estos energúmenos comenzaron a pelearse ellos solos. Y se tuvo que suspender el partido porque era incontinuable, era el partido. Y acá hay connivencia de la dirigencia, porque ¿quién les da a ellos quién les da la entrada? ¿Quién les da los colectivos? ¿Quién les da los privilegios? Muchos de ellos son socios. A mí no me van a joder. Y yo conozco inclusive gerentes de clubes que le compran el pasaje de avión a sus barras
Y eso no me van a discutir porque lo tengo documentado y grabado si quieren. Pero no lo voy a poner porque al que le van a matar es a mí o le van a hacer daño a mi familia. Porque este es un país en donde no hay ninguna protección, no hay derecho, no hay una protección del brazo que es la policía, que son los fiscales y que son nuestros jueces. No existe en el Paraguay. Entonces yo no voy a ser el mártir. Pero aclaro también al mismo tiempo que de todas maneras que si algo me pasa, yo tengo una escribana pública que tiene todos esos materiales. Entonces, déjense de joder y sáquense esa maldita costumbre de solamente sacar comunicado enseguida como queriendo decir, no, nosotros tomamos esto en serio. No lo digo solamente por Cerro Porteño, lo digo por todos los clubes, son la misma porquería. Y es más, al gerente de este que yo me estoy refiriendo, no es de Cerro Porteño, es de otro club. Ellos mismos le compran su pasaje, su vuelo y le dan su hotel. Y después son estos tipos los que te amenazan a vos. Y que toman las canchas, las calles de las canchas, y toman la ciudad durante lo previo, el partido y el postpartido. Estamos viendo una imagen cruda, horrible, cómo le bajan a una pobre niña de no ha de pasar 8 años, tirándole como si fuera que esto es un incendio, que se tiene que evacuar a gente que se está... Y después aparecen estos antimotines que bien que si vos sos un ciudadano de ley, te van a meter bala de goma, te van a hacer apresar, Bruno, te van a plantar droga en tu auto, te van a pedir coima. Vos llegás al estadio, perdón Ariel, llegás al estadio y hay una cuidacoche que ella es la que abre y cierra con las barras de hierro la calle para que vos puedas entrar a estacionar. No es la policía, está en la sombra. 2 policías están ahí, están mirando ahí. Ellos no hacen su trabajo. Imagínense, estoy hablando de una nimiedad del fútbol, pero que hace y demuestra lo que es nuestro país, que nosotros estamos tomados por los delincuentes. Nosotros estamos tomados por tipos que te dicen que vos llegás a la calle y la calle es de ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque a nuestras autoridades no les interesa, porque a las autoridades desde la política para abajo les interesan los votos y pasa en la política y pasa en el fútbol. Por eso dije que acá hay barras que son socios que se van a votar después y esos son protegidos. Esos son protegidos. Esos tipos son tipos respetados en el club. Entran con su camioneta en el estacionamiento VIP. Tienen cantina, hacen lo que quieren, venden lo que quieren, chupan cuando quieren, hacen asado en el club. ¿Cuándo carajo la barra va a desaparecer de los clubes? Nunca. Porque los presidentes de los clubes y los dirigentes están metidos hasta la maceta con estos tipos, porque estos son los que le dan los votos. Y vaya cada dirigente con su conciencia, que les pese la conciencia, si algo tienen, no sé, si algo de seres humanos le queda a la noche cuando se van a acostar. Acuérdense que sus hijos, por más que se vayan al Inter, que se vayan al colegio americano, a Algueda, a no sé dónde, al Saint Louis o no sé qué colegio, al colegio Cristo Rey o al colegio no sé de dónde, o a un colegio público, a un colegio al San Blas, al colegio San Francisco, al colegio que sea. Pero los dirigentes pues son estos que
reciben la posibilidad de manejar a un club y se supone que tienen la suficiente preparación para poder enmendar este tipo de situaciones, pero que tengan conciencia que pueden ser asesinados unos chicos o puede ser asesinada una chica, como ya pasó, que por una mochila te roban acá, por un celular te roban y te matan. Y después todos miran arriba. Y vos tenés que hacer lo que... Ahora, vos le seguís a un ladrón y vos tomás cartas en el asunto, hacer por manos propias lo que tiene que hacer la justicia, ahí vos te vas preso, ahí sos vos, terrible este ciudadano, qué prepotencia, qué bárbaro, ¿por qué Pico así le hizo? Aycinllaranga, entramos ahí en el Aycinllaranga, y con el Aycinllaranga seguimos con estos barras organizados, porque con esto no hay que tener contemplación, con ellos no hay que tener ninguna, pero ninguna, atiendan bien lo que les voy a decir, no tiene que haber ninguna chance, es más, hay que ser hijos de puta con ellos, tiene que ser más que la ley, tenés que ser hijos de puta con ellos para que desaparezcan. Pero acá lo grave es que esto es nuestra sociedad. Esto que que nosotros vemos en la televisión, esto es nuestra sociedad. Lastimosamente esta es nuestra sociedad. Donde vos te vas en el centro, acá en el microcentro, vos ya no podés estar. De gente que vos no sabés que si te va a robar, te pide cosas, no podés estar, ya no se puede respirar aire. En cualquier ciudad que vos te vayas, están los dos pendejos o dos muchachos, no es la generalidad, no quiero generalizar, pero el 80% de qué están viviendo, de la droga. Están moviéndose en las motos para ver a quién robarle, matarle a una señora. Y yo no les miento, señores. A la hermana de la colega Mina Felice Ángeli le entraron en su casa, le entró un tipo drogado a acuchillarle como un animal y la mató. ¿Cuál era su pecado? Que ella tenía un ahorro o tenía seguramente sus cositas en su casa y este hijo de su madre entró a robarle y a asesinarle de una manera que nadie espera morir, ser acuchillado como un animal. Entonces esto no es que es solamente fútbol, lo que pasa es que están queriendo vestir de fútbol algo que realmente es una problemática y que el presidente de la República, el ministro del Interior y todas las autoridades tienen que mirar de otra manera. Y la Asociación Paraguaya de Fútbol, voy a repetir otra vez, la Asociación Paraguaya de Fútbol y todos sus dirigentes, cuando quieren, hacen lo que quieren. Entonces, pónganse los pantalones y que ya estos barras desaparezcan del fútbol. Y si ya ellos crean problemas después en las afueras, ella es un tema de la Policía Nacional, de los fiscales y de los jueces, de los que están también corruptos, corrompidos, coluidos con los badulaques de nuestra sociedad. Porque esa es la triste realidad de nuestro país. Fiscales que coimean por 2 o 5 millones de guaraníes, que se ven en la televisión, ustedes ven todos los días, en todos los canales. Y esos son los mismos que le tienen que investigar a estos tipos que son microtraficantes, traficantes, pelean, se disputan zonas de distribución de drogas. Está metido el clan Rotela, está metido el PCC y están metidos todas las facciones habidas y por haber. Pero no es el fútbol,
Estos son badulaques, no son hinchas, no son ni barras. Pero como a los clubes y a los dirigentes les interesa que ellos estén ahí, porque después les tienen que votar, porque después hacen asambleas y a tambor batiente. Estos son los que se van a gritar y le callan a los verdaderos socios, que genuinamente sí le quieren a su club y leen por lo menos lo que se trata en una asamblea. Anda en el Centenario y ve si es que encontrar un barra que empieza a hacer este tipo de cosas, a ver si no le sacan a patadas de ahí. Pero en los clubes, los dirigentes lo permiten, porque les utilizan. Entonces hay una contribución para estos dirigentes de parte de ellos. Entonces está todo enfermo, entonces está todo mal. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a salir a decir más? Yo hoy lo que quiero hacer es habilitar los teléfonos. Ayer Federico me decía, Bruno, tenemos que escuchar el testimonio de la gente. Y es cierto, vamos a escuchar el testimonio de la gente, de el que se vivió, cómo se vivió. 41 51 730 y 41 51 731. Le pido mil disculpas a los compañeros por extenderme en mi alocución, pero esto ya no puede seguir así. Yo le llevo a mi hija de 13 años habitualmente a la cancha. En ocasiones se va mi padre, en ocasiones va mi hermano. Y caramba, tanto me dolería. ¿Cómo le voy a llevar? Yo a mi hija no le voy a llevar más a la cancha de la selección paraguaya, de lo que sea. No le voy a llevar más. Porque un badulaque puede hacerle cualquier cosa. Estos niños que ayer estaban en la zona norte, lastimosamente, el trauma que van a tener, y no va a faltar el pelotudo que diga ahora, qué exagerado este Bruno, qué pico lo que es tanto trauma, estas cosas, va a irlas tanto, y ese es el estúpido de los que tenemos en el país, cuando el ministro de Educación dice que 3 de cada 10 paraguayos no entienden lo que leen, y encima de esos 3 que sobran otra vez hay que ver qué carajo es lo que leen, porque a lo mejor están leyendo Popular y Crónica, y no entienden pero la foto, pero el texto no van a entender. Entonces esta es la sociedad enferma que estamos teniendo y que se está proliferando y que va a estallar cada vez más cerca de la gente de poder. No crean ustedes, políticos que están en el poder, que esto no les va a explotar en un momento en la cara. También le puede pasar a sus hijos, ojalá que no, porque acá no es una lucha social, no es una lucha de clases. Es que los paraguayos, todos, vivamos en un régimen de convivencia mínima y de respeto, mínimo nomás por lo menos pido. Mínimo nomás estamos pidiendo. Realmente es una barbaridad. Uno tiene que salir a veces apurado del estadio porque se desespera, porque no sabe qué va a pasar. A mí me suele suceder que yo salgo del estadio cuando salgo temprano, salgo desesperado porque tengo miedo que me rompan el vidrio, que me asalten, que me hagan cualquier cosa. Conclusión de mi parte, esto está en manos ahora de la dirigencia de todo el fútbol paraguayo. Y basta ya de discursos, de reuniones, porque o si no, ya hay que ir después presentando que el hincha se vaya y haga una denuncia en la fiscalía, denuncia ante personas innominadas. Yo le voy a decir la carátula, yo le voy a decir al tipo penal, un abogado nomás hay que contratar. Y yo sé que hay gente de Cerro Porteño, gente de Olimpia, gente de Guaraní, de Luque, de distintos, que puede ser un hincha que tenga un resto de dinero y contrata un abogado y se vaya y
le denuncie, persona innominada, ante el Ministerio Público, que vamos a hacer el seguimiento. Porque si no, esto es un chiste, esto sigue siendo la misma cosa, va a ser una grabación. ¿Cuántas veces dijimos que acá entramos a hacer discursos y podemos grabar esto y pasar en el siguiente incidente? Ya hemos tenido enfrentamiento en Pedro Juan Caballero de Barras del Olimpia, donde casi se matan todos, se suspende el partido. Tuvimos invasión en la Nueva Olla Azulgrana. ¿O ustedes se olvidan? Y esta misma grabación pueden poner y no va a cambiar nada. Pero esto que realmente vimos ayer se llevó a un límite tal que es inaceptable lo que está pasando en nuestra sociedad. No es solamente fútbol, muchachos. Esto no es fútbol, estos son delincuentes comunes y silvestres. Perdón, Ariel, Federico, Dani. Vos sabés que el comisario Agüero habló esta mañana, por eso te iba a interrumpir, porque estaba conectado lo que te iba a decir, no en función a tu postura. Dijo que los portones estaban candadeados y que por eso reaccionaron tarde. Ese, por un lado. Yo creo, aunque los amigos cerristas se van a enojar conmigo, Cerro tiene que perder los puntos. Tiene que haber quita de puntos. Alguna vez hay que comenzar. Me van a decir y salir con los archivos, cuando pasó Olimpia, cuando pasó en el partido Olimpia solo en Pedro Juan, no pasó eso y no hubo quita. Bueno, alguna vez hay que comenzar. Y la APF y sus organismos, de una vez por todas, también tienen que dejar de hacerse el Poncio Pilato y no recurrir a la politiquería para quedar bien con todos, porque es un equipo grande y porque tiene su influencia, y cuando haya campaña y haya proselitismo y haya elecciones, bueno, allí a veces suele ser decisivo el apoyo de los grandes. Eso por un lado, y la APF por supuesto también tiene que comenzar a trabajar. Bruno, acá estamos viendo a través de, y tomar en serio, ABC TV tomó imágenes, tenemos muchísimas imágenes. El Defensor del Chaco tiene cámara de vigilancia. Si la Fiscalía quiere trabajar de oficio, no tienen excusa. Si Cerro Porteño y si los señores dirigentes de Cerro Porteño realmente tienen la genuina y clara voluntad de combatir a estos delincuentes, en una parte del comunicado dice tomar las acciones necesarias para individualizar a los involucrados y expulsar de los registros de socio en el caso de que revistan esa condición y prohibir su ingreso de por vida a los partidos que el club oficie de local. Señores dirigentes de Cerro, ustedes, yo sé, le conozco a todos los barrios también, yo me paro y le voy a conocer. Así que si hay intención y buena voluntad con la policía, se puede hacer. Cerro, si quiere combatir y si tiene buena intención, también tiene que tomar la decisión de prohibir de por vida a los barras, a todos. Porque acá lo que estamos viendo, ¿cuántos barras se van a salvar de este episodio de violencia? La mayoría participaron. Así es que las dos facciones, toda la barra de Cerro, repito, dirigentes de Cerro Porteño, si ustedes quieren combatir esto, y si realmente no tienen conexión, o parte de la dirigencia por lo menos si no tiene conexión con la barra, lo cual dudo mucho también, porque hace poco cuando hubo un incidente también por el cual la barra fue sancionada, hubo un petitorio a la APF para que se reduzca o se dejen de efecto las sanciones, algo por el estilo. Y vos te vas por Quinta y ve a esta gente tranquilamente, le ve a la gente de la barra, allí por la sede. Anoche, ¿qué pasó? Y hablando de la policía, yo estaba saliendo, Bruno, después de hacer peligro de gol. La policía también tiene connivencia con esta gente. Claro, hasta alguien me decía del totalmente. fútbol, la policía es socio comercial Así de mismo. ellos. ¿Qué pasó? Ellos dicen que no pudieron porque cualquier disparate dijeron para no intervenir. Y pasó lo que pasó. Yo me iba. Cuando crucé Quinta, estos señores con los palos y con cualquier otro objeto contundente estaban subiendo hacia Quinta de contramano, bloqueando a los automovilistas. ¿Y quiénes estaban detrás? Las patrulleras de la Policía Nacional. Así es que, señores de Fiscalía, si ustedes tienen igual el mensaje para la gente de Cerro La Voluntad, acá hay un montón de imágenes. La cámara de vigilancia es un estadio moderno que está acorde a la exigencia FIFA. Van a encontrar todos los rostros. Y Cerro, repito, para cerrar, porque no hay mucho que decir sobre esto. Estamos en lo mismo, en un círculo vicioso. Cada incidente
Yo le escucho a Dani y se elige la convivencia, ¿verdad? Siempre la convivencia que confrontar. Y nosotros lo que podemos hacer desde acá, simplemente marcar cierta postura y nada más. Y traemos también a colación el famoso cónclave de dirigentes para los flashes, la cámara, los diarios, las redes sociales y la televisión, cuando se produjo un enfrentamiento y hubo muertos entre hinchada de Cerro Porteño y Olimpia, que fue como una suerte de hojarasca que lleva al viento o parey, nada, fue simplemente algo propagandístico para decir que estaban haciendo algo, al final no hicieron un carajo. Y esto lo más probable que va a pasar es, mañana ya no va a estar en el escenario mediático, va a ir apagándose el tema. Y todo el mundo vamos a escandalizarnos, aficionados, he visto los aficionados de verdad, los hinchas y socios que pagan su cuota, socios que pagan entrada, que salieron por supuesto puteando contra estos delincuentes. Porque lo más probable es que el club ya perdió de hecho, justo cuando la hinchada de Cerro comenzó a entusiasmarse. Porque esa concurrencia de anoche normalmente no se ve, no es tan reiterativo. Justo que el equipo gusta, juegan bien. Hoy me decían algunos hinchas, yo me fui, me quiero ir, quiero ver a Iturbe, quiero ver a Cecilio. Vienen estos criminales y animales a destrozar lo que Cerro Porteño está consiguiendo deportivamente hablando. La capacidad futbolística. El equipo, si no es el más goleador, seguramente es uno de los más goleadores dentro del campeonato. Así es que, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por la cultura y por la experiencia que tenemos. Hasta otro episodio. Y Dani va a decir seguramente lo mismo, Federico lo mismo, Bruno va a arrancar con su monólogo y así es siempre. Siempre vamos a caminar en círculo vicioso, ni atrás ni para adelante. Todo el mundo vamos a escandalizarnos, pero los que tienen realmente el poder de combatir siempre y cuando haya voluntad son otros entes y otras personas. Así es que hasta el próximo encuentro. Yo creo que lo de ayer y lo de, o sea, nosotros y Ariel lo utilizó porque yo suelo citar constantemente eso. Nosotros estamos bajo una especie de contrato social, pero a diferencia de lo que postulaba Rousseau o el que tiene un poco de tino, acá se hizo un contrato con los violentos, quienes ya creo que todo el mundo sabe cuál es la razón de ser. Entonces ayer fue un capítulo donde la contraparte se descontroló. Simple y llanamente eso. Y quieras o no, hay una cultura de aceptación y hasta admiración. Y dependiendo de cómo va el viento nomás, va cambiando la cuota de indignación, la cuota de repudio o la cuota de solidaridad. Porque si hay un gancho deportivo, hoy en día estamos en un estado de ánimo donde se justifica la violencia. Si no te cobraron un penal, si no te cobraron un gol, si te expulsaron mal, hasta está bien. El famoso cántico de si no quieren violencia aprendan a cobrar, es leitmotiv a veces también. Capaz lo de ayer tiene ese condimento para que haya una facilidad para la indignación, porque no hubo ningún hecho deportivo que sea una especie de disparador. No hubo una provocación, no hubo un resultado deportivo adverso, no hubo absolutamente nada, y con todos esos condimentos que lógicamente, porque siempre pagan los que no están al tanto de la ingenuidad o están al tanto pero quieren vivir esa experiencia porque son hinchas genuinos. Desde ese lado creo que la receta sabe hasta el que no es futbolero cuál es, y después cuando pregunta y allí te dicen no, pero fíjate, ellos son el músculo, la demostración de poder, todas las otras cuestiones. Entonces desde el lado del ciudadano, claro que uno ve con pesimismo, porque es el capítulo 1000 de un libro que lastimosamente sabemos que no tiene un final feliz. Ahora, desde este rol social o profesional, claro que siempre vamos a estar citando estas cuestiones, porque no es que nosotros vivimos en un termo,
No, es que nosotros nos teletransportamos. Con Federico ayer decíamos que más que nunca uno veía que la familia caminaba, que en las adyacencias del Defensores uno podía percatarse, pero todo el mundo sabe que vos al sector central de la gradería no podés ir. O sea, ¿qué implica eso? Entonces hay una aceptación y, repito, a veces admiración de la misma gente a la que después se le endilga toda la indignación porque ocurrió lo que pasó. Y voy a colocar nomás el ejemplo de lo que significa una misma toma, porque cuando hay violencia hasta por una cuestión de recomendación internacional no se muestra, pero cuando esa gente, entre comillas, ofrece fiesta, ofrece calor, ofrece color, se le muestra. Y no es una cuestión solamente mediática. Los mismos jugadores, a quienes van y ofrendan sus triunfos, sus gestas deportivas. Entonces, cuando se dice que no haya, que se elimine, ¿dónde ocurrió eso? Por eso yo voy al tema de un contrato social. Pero cuando hay un contrato social, porque uno no puede desde el fútbol eliminar algo que es social, debe haber algunas protecciones, debe haber algunos acuerdos de decir, esto no. Cuando tanto se habló de lo que significó, mira un poco el horario del 20:50, lo que pasa es que es 18:30, mira cómo terminó simbólicamente el último partido de las 20:50, ni terminó el partido. O sea, cuando se habla, no, pero esto es negocio, y claro que es un negocio, y bueno, uno sabe que la gente que está ahí en el rol de tomar decisiones, si no se le puede entrar por el lado de la ética y la moral, sí puede entrarle por el lado del negocio, porque ante la plata sí, como que se baila, ¿verdad? Entonces hay que decirle, miren que esto les va a afectar, porque ayer, más allá de todo lo que nos ocurrió como ciudadanos, como futboleros, como profesionales, del lado económico fue un desastre. Ahora, o sea, si no lo van a entender, repito, desde el lado del derecho, desde el lado de lo correcto, hay que decirle, miren, se les puede fundir el negocio. Porque si en las primeras 3 fechas algo realmente hemos tenido, independientemente a la locación, programación, horario, tuvimos buenas concurrencias. El tema del espectáculo es algo subjetivo, pero tuvimos buena presencia de la gente. Ahora, ¿con qué cara le vas a decir al hincha, vos desde el que querés vender el producto, vayan a la cancha o vayan en familia? Entonces, es un poco buscar ese lado. Después, repito, las recetas están allí, están las recetas más aplicables a corto plazo, están las recetas populistas, a las que tanto le gusta al tribunal utilizar, por eso hemos tenido eso de que todas las barras están suspendidas. Pero hasta cuando hablo de esa aceptación y esa mimetización, todos estamos, o sea, sabemos, o sea, se le muestra cuando hay recibimiento porque se están, entre comillas, portando bien. Y cuando se portan mal, allí es como, mira, ¿cómo es posible? Y se trata de la misma gente. Entonces, repito el concepto de, yo no tengo demasiada fe que porque los que están en los lugares importantes no están porque quieren hacer un bien a la sociedad. Están porque son lugares de poder, son lugares de influencia, son lugares de negocios, son lugares de lucro. Entonces decirle, mira, capaz se te arruina y capaz se entienda por ese lado. Porque hay mucha gente que solamente entiende por el lado del dinero. Entonces ir un poco desde ese lado, lo que ocurrió ayer, y creo que es un corolario lo que vos decías recién, Ariel, y creo que le da un cierre perfecto. Porque yo me acuerdo que en la época de los 90 y un poquito hacia acá, cuando se empezaba el siglo, no había una duración tan larga de los incidentes en las gradas y después se iba, y eso en las calles era vehículos destrozados, piedras acá, cascotes allá. Ayer se centró, hasta eso evolucionó, el tema de los incidentes. El eje central fue en las gradas, más de 10 minutos, una locura, porque sí, era un siniestro, no era un incidente lo que estaba ocurriendo en Norte. Termina
y se van como volvieron, escoltados, con el privilegio que tiene la violencia, porque al fin y al cabo es demostración de poder, y lógicamente los inocentes, los que no están metidos en ese círculo, los ingenuos, los que creen todavía en lo que es el espectáculo, fueron los grandes damnificados en la jornada de ayer. Vamos con los teléfonos, por favor. Vos tenés el resumen después del partido del testimonio de la gente, entre ellos está el de Petengil. Obi hizo un especial ayer, cuando pueda, Quique, por favor. Pero vamos a los teléfonos de la radio, 4151-730, 4151-731. No sé quién falta completar, Federico. No, yo creo Ariel, que muchacho. sería redundar nomás, ¿no? Pero creo que la última vez que hubo una cosa tan grave como la de anoche, se hizo una reunión multisectorial que recordará la gente fue aquella vez en el SND cuando una final de fútbol de salón terminó a balazos, la gente inocente corría, se escondía en las farmacias. Multisectorial. Sí, se hizo, sí. No, Se fueron los dirigentes, los políticos, la pues, policía. Multisectorial, Sí. multivolaterapia. Eso es lo que Fue es la... un juramento de nunca más, y eso fue hace, yo me acuerdo, creo que fue el primer super sábado que hicimos acá. Convocamos a todos los entes. Así fue. ¿Y Y cómo fue hablan? preocupación Los políticos nacional. se meten en una preocupación nacional. Y ya pasaron 4 años. Ah. Y nada. Por eso, ese fue el último hecho grave. Ese es cuando nosotros Parecido volvíamos de al de ayer. Capiatá. Volvíamos de Nosotros Capiatá, claro. hicimos un partido de Olimpia de Fue un Capiatá. viernes a la noche y el sábado tuvimos acá el programa. Claro. Que hablamos con todo, que Hubo un fallecido. agredieron al comisario de ahora, hubo un fallecido. Claro, y esa vez fue que la que era ministra del deporte dijo, sí, pero creo que esos son hinchas de fútbol de salón, no son de fútbol de campo. Sí, sí, Así de grande. el conocimiento Sí, tenía sí, la no, ministra, sí. pero claro, hablando Pero de se que- hizo esa reunión en la semana. Y hace poco ya en con... el Congreso se hizo. Sí, y hace poco con Robert Harrison, el ministro del Interior, cuando hubo una seguidilla de eventos. No una, o sea, entre Futsal ellas- FIFA, no, está Claro. bien, está bien, Futsal FIFA. Sí. Entonces, eso fue lo que... Pero por eso, o sea, la receta la tienen. La receta la tienen. Después la aplicación no, es porque... o sea, la Acá me pregunta gente nuestro que... compañero Jaime Wolchan, y el detector facial que tenían. Había un detector facial. Después había un aparato que compraron que, pero si no había policía presente. Bodycam, pues, el bodycam. El bodycam, sí. Pero, no, pero- todo eso después de aquella reunión. Sí, sí, pero fíjate que supongamos que detectan a 300, 400, y allí es donde uno conecta con la parte de la complejidad. Yo te aseguro que si la estructura se mantiene, porque los que generan los incidentes no son los de primera línea. Vos a la lucha mandás a la gente de segunda, tercera línea, y esa gente justamente, y esto ya más allá del deporte, de cómo está en estos momentos la sociedad, vas a poder reclutar. O sea, supongamos que acá con nuestra tecnología de punta identificamos a las 200 personas que ayer hicieron esto. Perfecto. A las 2 semanas los líderes van a poder reclutar 400 personas más. Lo que ¿Por qué? quieran. Porque la estructura está así. O sea, si lo que está en juego no es quién es más guapo, no es como en otra época, entonces allí es donde vamos y la complejidad, porque ¿qué otro espacio que no es el fútbol te da visibilidad y exposición cada semana o cada 2 semanas? Mira que hasta los mitines políticos tienen una frecuencia menor. Los mitines políticos son más concentrados, pero más espaciados. Y Aparte muchas veces la prestación de servicio va en los dos lugares. ¿eh? Es como está diciendo Bruno, o sea, una barra sale de San Lorenzo, roba a toda la gente que puede por el camino, entra a la cancha, crea disturbio como ayer, y a la salida lo mismo, roba a toda la gente que puede por el camino. Ayer en Mención Proyectada, una de las tantas plazoletas, parecía un cementerio de guerra. Estaban todos, pero no te miento que estaban todos tirados en el campo de juego con el calor que hacía, tomando, y después de la batalla, estaban todos... Tienda de campaña. así mismo, Tienda de así campaña. mismo. Estaban todos relajados ya, algunos tirados en el campo de juego, son canchas que hay. Después de la Después de la batalla Sí. y estaban entre 50 por ahí, y tomando y fumando y demás cosas seguramente, ¿verdad? Bueno, eso ya... Pero te digo nomás cómo salían, yo le mostraba a Daniel a los colectivos. Los colectivos salían como las delegaciones que venían a participar de Sur, uno tras otro, y con las motos de ellos y la policía.
Salieron Terminó por la atrás de jornada Galería y los Norte. profesionales, luego de hacer su performance, se subieron a los micros y fueron a patrullar, porque nosotros fuimos los últimos de irnos y veíamos con Federico y decíamos, mira, ahora se están retirando, cómo se retiran los jugadores, Bueno, así es. así mismo. Por eso, o sea, ellos... Y en la contrapartida, se en la profesionalizó calle, eso. En la calle que va a la comisaría, primera la que está cerca del estadio. Segunda. Segunda. Los policías iban en la calle oscura caminando, cansados. Iban. Sí, no, Todo al revés. Yo le mostré a Bruno Arani la tribuna de Pedro Juan Caballero. La gente estaba hacia un codo y el resto vacío y había un cordón de policía. Para que no se enfrenten así con el vendedor de... Vamos a llegar los testimonios, dale. 4151 730 4151 731, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, ya comer respaldo total. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay, Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Qué tal, Obi? Hola, buenas tardes, oyente en línea. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? Bruno Pom. Señor, está al aire. Justino, voy a saludar si vale a Tirabi. ¿Cómo te va? Ya nomás, 200% de Menangela ya es Bruno Pom. Cuando años ya ponía 27 años a la Unión Importada que Argentina digo con Barra Brava. Entonces, se ha pensado con el que ya y a ver Ariel Julián, o puede hacerlo a punto, aunque sea servista. A opinarse que mala o mala pueblo ya mala presidente o firma no ya para hacerlo con país uno entonces llegó el gato iba en Emilio Ferreira, uno de los mejores jugadores de actividad y de crucero porteño, para mi amigo dirigente de Cero, Bruno Pompe. Para esa opinión, muchas gracias. Gracias, señor, por llamar, muy amable. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Con quién hablamos y de dónde? Jorge, soy el Ámbaré. ¿Qué tal, Jorge? Vos sabés que Bruno, da pena este espectáculo de anoche, ¿verdad? Y uno va a decir, están esperando que haya muertos para que se actúe. Y no es que están esperando, ya hubo varios Ya muertos. murieron, muchas personas ya Mira, murieron. cuando van al estadio matan gente por el camino. Cuando salen del partido matan gente por el camino. No se puede, este es un tema de... Evidentemente se está metido gente con un problema de droga acá que se distribuye y ese es el tema. Y después no se puede permitir que en el estadio más fácil identificar con las cámaras aparece un cartel de Clan Rostela, pero es escena de joda. ¿En qué estamos? Una vergüenza, es una pena que esto suceda. Y si ahora no se le sanciona a esta gente, van a regresar en forma más violenta. Gracias, Bruno. Un abrazo. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Hola. Bruno, Hola, sí, ¿con quién hablamos? con Manuel.
Yo soy acá de Roque. Sí. Demasiado bien, yo le conozco a todos, la verdad, son todos mis compañeros de la escuela, del colegio, que se volvieron todos barra, ¿verdad? Y vos sabés que ellos son totalmente autosuficientes, así como decir, no es tanto que la dirigencia les apoya. Puede ser que a veces le da una entradita, algún apoyo, pero esto no es algo de la dirigencia. Esto sí que hay que luchar, tiene que ser la justicia ordinaria, o sea, la policía, el gobierno. Los dirigentes no tienen, digamos, la herramienta para luchar contra esto. En eso nomás lo que es demasiado, dicen que la dirigencia, ellos son totalmente autosuficientes. Si la dirigencia no le da la entrada, ellos compran nomás y se van. No, muchos dirigentes inclusive le cortaron por todos los problemas que arman. Yo sé bien, porque yo estoy en contacto siempre con ellos, y ellos son totalmente autosuficientes y son delincuentes normales. O sea, son gente que agarra su moto y se van a robar y después usan la cancha para ir a cantar ahí y a seguir robando. Pero la justicia ordinaria tiene que luchar contra ellos si queremos de verdad erradicar esto. No, la dirigencia no tiene nada que ver, tiene que meterse el gobierno, la policía y la justicia ordinaria. Así como si ellos se van como locos cerrando calles, haciendo lo que quieran. Gracias, muy amable. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo andamos? Bien. Aquí escuchando desde Miami siempre a todo el equipo. Una vergüenza todo esto. Esto no tiene equipo, no tiene club, estos son delincuentes. Desde afuera del país uno se da cuenta de cómo vivimos los paraguayos más del tercer mundo, cuarto mundo. Aquí si una persona hace un disturbio y daña a la sociedad, o se le escupa en la cara, vienen como abejas los policías. Los policías son unos inútiles en Paraguay. No, inútiles este ministro del Interior, el presidente. Si ellos quieren hacer algo, pueden hacer. Ya, nosotros yo que estoy acá afuera me da ganas de llorar cuando me pasan esas cosas. Y lamentable, como la APF mueve millones y millones de dólares. Espérate un par de veces ya pues. Se lavan la mano ahí como Poncio Pilato, como dijeron los muchachos. Ellos son Harrison es un inútil. Primero porque no le lleva a Paraguay al Mundial y ahora por esas cosas que suceden. Es un inútil, tiene que renunciar. Gracias, Bruno. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hola, buenas tardes. Hola, Sí. Hola, Bruno, ¿qué tal? Cristian Ruiz, saluda de Ciudad del Este. Espectacular, Bruno, tu opinión hace rato, comparto 100%. Pero, Bruno, hay que cortar de cabeza esto, y la cabeza es la dirigencia, Bruno. Entonces, la APF tiene que tomar ya drásticamente y sacarle los puntos a cada club que haga esto su barra. No hay otra forma. Porque esta sociedad se está pudriendo, Bruno. Y también esto, acordate, Bruno, esto también le usan a los políticos. Ellos están metidos ahí hasta la mata. Dale, Bruno, saludos. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96, 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien, activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estamos? Todo bien. Mira, yo creo que Dani tocó un punto muy importante que es el negocio. Acá los dirigentes no hacen nada porque para ellos es un negocio. ¿Y cómo hay que afectarles? Arruinándole el negocio. Aparte de la pérdida de puntos, tiene que haber una multa millonaria que el club tiene que pagar. Y para mí,
que se le suspenda, por ejemplo, que por 6 meses no vaya ningún hincha a la cancha. Pero, y el socio que pagó, y bueno, va a tener que arreglarse. Y el que está pagando y no va a pagar más. Entonces, la multa que va a pagar, más lo que no va a recibir, por lo menos van a ayudar a que se le identifique a la gente. Pues, mientras que no se le toque los bolsillos a los dirigentes, no van a hacer nada. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Bruno? Bien, bien. No sé hasta qué punto tiene culpa la directiva acá, ya sea de Cerro Porteño, de Olimpia o de otros clubes. Porque tengo amigos de la barra que ellos compran sus entradas, ya sea para torneo local o torneo internacional. Seguramente, mira, uno que otro directivo seguramente le regala unas cuantas entradas que pasan todos los clubes. Y en todas partes del mundo pasa eso. Pero la gran mayoría de las barras, bueno, vamos a llamarle barra brava, pagan sus entradas ya ahora. Y hace cuestión de un buen tiempo ya. Ahora, yo no sé si sale del bolsillo de ellos o si sale del bolsillo de los directivos. Eso yo no sé. Pero compran las entradas. Esto, ya tienen que ponerle un punto final ya a esto, Bruno. Porque mañana puede ser tarde, hermano querido. No sé qué va a pasar mañana. Ayer yo llegué de la cancha y mi mamá me mandó al carajo, me mandó Bruno. Me dijo para que no me vaya más realmente. Obviamente, no sé si hacerle caso porque me voy a volver. No sé cómo va a quedar este tema. No sé si a nosotros se nos va a suspender, nosotros que pagamos nuestro carnet cada año. Nos vamos a alentarle, como se dice, a Cerro. Porque queremos verle ganar a nuestro equipo, queremos verle campeonar a nuestro equipo. Pero lastimosamente, duele decirlo, Bruno, esa cantidad de gente que llevamos ayer al Defensor un lunes a las 9:10 de la noche. Yo no sé más si otro partido se va a ir, Bruno. No sé más si esa cantidad de gente vamos a llevar. Me encantaría llevar y llenar el Defensor. Y que no sé tampoco ni si nos van a jugar otra vez el Defensores. No sé ni dónde vamos a jugar ahora. Porque en la olla no se puede. Sí. No sé qué va a pasar ahora realmente. Porque a Luque no nos vamos a ir. Capiatá lastimosamente me parece que su cancha no está. 12 de octubre mucho menos. ¿Y Villa Elisa qué va a pasar? Pero Villa Elisa, hermano querido, yo me fui el lunes, Bruno. Vos cuando saliste del estadio, Bruno, esa cancha no es segura, hermano querido. No es segura, lastimosamente. Es muy linda, pero hasta ahí. Vos salís del portón para afuera, en esas calles, no hay lumínica, hermano querido. No hay lumínica. Solamente hay en la ruta, la que está enfrente del súper. Y a los costados ya no hay lumínica. Es todo oscuro. ¿A dónde nos van a llevar a nosotros ahora a jugar? ¿En la cancha de Libertad? No creo que Libertad no dé tampoco. Sí, no, mucho menos. Ningún estadio está en condiciones, esa es la pura verdad. No, ningún estadio está en condiciones. Y condiciones. se van a ir hermano, igual los patoteros, se van a ir y va a ser peor. En una cancha más chica van a hacer cualquier cosa. ¿A dónde te vas a ir a jugar, Bruno, hermano querido? Te vas a ir a Ciudad del Este y tenés que gastar 200,000 en pasajes. En comer, por más que seas socio, vas a entrar gratis en Ciudad del Este. Lo mismo en Encarnación, pero te vas a ir 2-3 partidos, después ya te vas a cansar porque el bolsillo no te va a dar para pagar 2-3 viajes por mes. Gracias por llamar. Del interior, Bruno, no se van a ir todos los partidos y no te van a meter 10,000, 15,000 personas porque es así. Gracias, muy amable. David Vargas, hincha de Cerro, estuvo con su familia ayer en Norte. Estuvo con sus hijos, con sus criaturas. Vamos a preguntarle un poquitito. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Y bien, vamos a decirle, por lo acontecido, gracias a Dios, pudimos contar la historia, ¿verdad? Gracias, por suerte reaccionamos rápido
veíamos lo que se venía y gracias también a los jugadores que estaban en la banca de Cerro que nos ayudó a bajar a los chicos, ¿verdad? Espera, explícame un poquito. ¿A qué hora te fuiste? ¿Con quiénes te fuiste? Sin nombrar, sin dar nombre, pero dos nenas, dos nenes. Nosotros siempre nos vamos en familia. Ajá. Mis dos hermanos, yo soy el mayor, más mis dos hermanos, mi señora y mis dos hijos. Mi hijo menor tiene 2 años, el mayor tiene 13. Siempre nos vamos a las canchas, somos del interior, somos de Guarambaré. Pero nunca vivimos semejante cosa. Siempre hubo grescas, presenciamos grescas, pero algo de esta magnitud nunca vimos. Esto fue prácticamente una guerra donde no se respetó criaturas, no se respetó familias. La policía no actuó de oficio. Todo estuvo mal. Lastimosamente todo estuvo mal. ¿Cómo vos le sacaste a tu familia, a tus 2 hijos de la zona? Estamos al costado ya hacia lo que da preferencias. Tuvimos que desatar las banderas que estaban extendidas ahí y vinieron la gente de seguridad, más la gente de la banca de Cerro, entre ellos el arquero suplente y el arquero titular, y empezaron a bajar a las criaturas. Yo le pasé a mi hijo a uno de ellos, bajó mi hermano y empezó a bajarle a mi hijo mayor, mi hermana, mi señora, y luego empecé a bajar yo. ¿Y a tu criatura de 2 años cómo lo bajaste? A mi criatura de 2 años le pasé a Miguel Martínez, el arquero. Él le retiró de ahí y ahí se bajó mi hermano y se fue, le agarró a la criatura y ya nos fuimos hacia preferencia. Qué locura la víscera. No, y lo que, y algo, vos sabés como que... te digo, más de 20 años yendo a la cancha, nunca presencié estas cosas. A mí sabes que perdona, vi que te interrumpa. A mí sabes que me contaron que detrás de la zona norte dice que había una guerra campal. Dice que era un todos contra todos, que sacaban los barrotes de hierro de las rejas y con eso se pegaban. Sí, dice que era una carnicería. Dice que fue una locura. Rompieron los bidés de los baños y usaron como proyectil. Te dicen que falló la policía acá porque era algo de lo que se estaba hablando, era algo que en las redes estaba sonando y que no se haya previsto una seguridad para este tipo de eventos. Es una falla total de parte de la policía. Te hago una pregunta sincera. Mande. ¿Volverías a la cancha? En estas situaciones no. Ahora mismo mi respuesta es no. En estas condiciones ya no. No hay garantía de seguridad, no hay garantía de absolutamente nada. Bueno. Lastimosamente. Nosotros como familia usábamos como algo recreativo, gozábamos de ir a ver a Cerro, pero esta gente fundió todo. Fundió absolutamente todo. Lastimosamente tenés razón. Gracias por llamar, David. En realidad te llamamos y gracias por tu testimonio, sí. Gracias, muy amable. Qué desesperante, o sea, 2 años su hijo. Qué locura será. Y miren, los jugadores otra vez tuvieron que ir a ser de socorristas. Activa participación de los arqueros de Baez, y el primero fue el Tigre, el que agarró la primera criatura. Riveros. Sí, Tigre Riveros. Sí, mal. Pues que en medio del Instagram en vivo que hicimos... el técnico colgado de... Bernay, colgado. Bernay del... vos le ve a Ancelotti colgado del alambrado pidiéndole a su barra. No, la otra vez vimos, y eran campeones del mundo, los argentinos colgados del alambrado del Maracaná. ¿Te acuerdas cuando estaban pegando al público argentino? O sea, claro, esa es una idiosincrasia regional. Por eso, por eso te puse el ejemplo cuando se gana hacia dónde va. Cerro va hacia norte, Olimpia va hacia sur. O sea, está muy... ¿verdad? ¿Y por qué Jan y Bernay van? Porque ellos creen que pueden controlar dicha situación. Van genuinamente. Pero ellos no conocen a nadie. En ese momento, más, no. Pregunto, llamale al doctor Aldama o al gerente. General Caballero juega con Cerro ahora. En el Carendú. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a vender la entrada? ¿A quién le van a vender la entrada?
No, yo creo que el tribunal se va a reunir ya y van a sacar ya, si no es hoy, porque fíjate que ese partido entre comillas es de visitante, pero el siguiente partido local de Cerro de local es en el Defensores contra con Libertad. Cerro siendo local, y después ya viene el clásico. Después ya el clásico donde Olimpia es Imagínate local. qué partido viene, Cerro Libertad y Olimpia Cerro. No, porque este fin de semana General Caballero puede decir, nosotros vamos a vender sin visitante. Pero cuando Cerro sea local, por eso yo creo que el tribunal ya se va a expedir rápidamente. Buenas tardes, hola. Bruno, ¿cómo estamos? Sí, ¿con quién hablamos? Con Jorge. Bruno, Jorge, sí. Yo quiero que me des 2 minutos para hablar, Bruno. Yo pertenezco a la barra de Cerro. 3 y 5 también. Hace más de 10 años, Bruno. Así que te puedo hablar con autoridad porque estuve ayer presente en lo que pasó, ¿verdad? Y te voy a dar nombre, Bruno. No te voy a decir a qué grupo pertenezco, Bruno. Ya sabrás por qué, ¿verdad? Pero te voy a dar nombre de los grupos que empezaron y quiénes son los mismos que siempre arman los quilombos, Bruno. Los que comenzaron fueron los de Comando Chacarita, que están dominados por el Gran Rotela, contra los de la Plaza Quillo 32, que son una banda de pendejos que vienen allá en el Bajo, que son los que siempre, Bruno, arman los quilombos. Siempre son los mismos y están dominados por el PCC, Bruno. Por eso yo te doy la razón, por lo que estuve escuchando hace rato por lo que dijiste, y está recontra dominado por el tema de las drogas, Bruno, y son los mismos los que siempre arman los quilombos. ¿Y sabe qué pasa? No se le puede controlar a todos porque son muchos, Bruno, son muchos, y cuando ya empieza el quilombo, se mete todo el mundo intentando atajar, uno le pega a otro, reacciona, ya se arma el quilombo, Bruno, se va toda la puta. Se intentó quitar a esa gente, Bruno, pero no se puede, son demasiados, se meten por todos lados, Bruno. Otro ejemplo que te voy a poner, Bruno, estos de los Quillo 32 que son del Bajo, son los que antes robaban en el Estadio del Norte y nosotros le quitamos a esa gente de ahí. Y ¿Cómo los quillos, verdad, con K? Los Quillos 32 son de la Plaza, son del Bajo, allá de El Petit, y son del y según corren las voces son todos del PCC. ¿Y el de Comando, cómo es que se llama? Comando Chaca. Comando allá Chaca. del otro punto del Bajo, hacia la costanera, y ahí están dominados por el Gran Rotela. Y ellos fueron, Bruno, los que empezaron el quilombo ayer. Ellos hace tiempo se vienen tomando, Bruno. Y lo que yo más me comuniqué porque hace un rato más me prendí a la radio porque quiero aclarar que mi grupo, nosotros hace más de 10 años que vamos a la cancha, nosotros siempre nos organizamos, Bruno, para tener todo nosotros no recibimos nada de original, lo sumo, lo máximo que recibimos es entrada, ¿verdad? Pero por nosotros, para movernos, nosotros nos organizamos, nosotros ponemos nuestra plata, hacemos pollada, lo que sea, para ya entrar al cerro. Eso nomás quiero aclarar de Bruno, que nosotros no recibimos plata de los dirigentes. ¿Y ustedes ayer cuando arrancó todo el problema, qué hicieron? Se intentó atajar, pero imposible. Estos Quillo 32, estas lacras de mierda, son demasiado muchos. No, yo lo conozco porque se van todos, cuando termina el partido se van todos por Avenida Estados Unidos. Son los mismos, son muchos y yo veo cómo van robando. Alguna vez te comento que entraron a un Villa que está ahí sobre Estados Unidos y rapiñaron todo. Son los mismos que hace poco bajeando ahí al costado de la cancha le robaron, creo que a un compañero de usted le roban la moto. Allá en la zona de la cancha colonial le robaron unas cuantas motos bajeando. Son lacras que para cuando van volviendo hacia su zona arrasan con todo lo que se encuentra en su camino, y siempre fue así, nunca se le dio bola. La mayoría están drogados, te pregunto. Sin duda, Bruno, claro que sí, no hay duda de eso. Vienen ya con los ojos todos. O sea, ellos ya están Bruno, prácticamente fuera de sí. El primer roce ya se vaya para armar quilombo, Bruno, sí. Son los mismos siempre, Bruno. Y yo no voy a defenderle a mis compañeros de la barra ni nada, ¿verdad? Pues no somos tampoco santas palomas, ¿verdad? Pero son casi siempre los mismos los que arman quilombo. La última vez que hubo moquete del norte, Bruno, fueron los mismos. Fueron los Quillo 32 los que empezaron, Bruno. Son los mismos de siempre. ¿Y ellos compran la entrada? Yo calculo que no. Yo calculo que a ellos se les regala. Ajá. Sí, porque te pregunto algo que, ya que está en el tema y que nos pasaban ayer, porque te ponen que había una factura pendiente por un muerto en Villa Lisa un tiempo atrás. Sin duda, por Matías Lambaré, claro que sí. ¿Tiene que ver eso? Claro que tiene que ver, siempre. Tiene que ver mucho, sí. Por eso, es más, por eso nosotros la vez pasada en Villa Lisa entramos en diferentes áreas, justamente para evitar ese quilombo, bola, ese que no íbamos a entrar todo ahí. Claro que íbamos a entrar todo. Claro. Sí, vimos. Vos sabés que Chun, eso nos marcó a nosotros que estaban separados ustedes y ahí nosotros estábamos mirando en Villa Lisa.
Sí. Y bueno, Dios nos guarde ese ambas. No sé qué decirte otra cosa. Como te digo, Bruno, Sí. siempre son los mismos los que arman el quilombo, Bruno. Siempre son los mismos. Muy valioso tu testimonio. Y como te dije, Bruno, no le defiendo a los demás, no somos todos Santa Paloma, pero siempre son los mismos los que arman el quilombo, Bruno. Gracias por llamar, Eso muy me quería amable. decir. Dale. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique sí te conviene. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hola. Esperamos. No, acá Darío está aportando algo muy interesante. Dice, en el video de ABC TV se ve a Federico Ferreira separando, pero es superado. Y Federico Ferreira anoche, ya de madrugada o a la mañana, vi que renunció como jefe de la barra de comando del Club Cerro Porteño. Él en su cuenta dijo, hice todo lo posible, me voy con la conciencia tranquila, pero es imposible luchar contra esto, dijo. Imagínense, el jefe de la barra, una de las facciones, él dice que no puede. No estoy diciendo que él sea que orina agua bendita, no, yo no estoy diciendo, estoy contando solamente hechos y situaciones. No le estoy defendiendo a nadie. Que nos haga otra vez un pisatronco a decirme, vos le defendés a Ferreira, de jefe de la barra. No, estoy contando nomás las noticias. ¿Entendés, va? Hola, sí, Bruno, ¿qué tal? Sí, discúlpeme, señor, pero No, te escuchamos, decime. Carlos de Villa Lisa te saluda. Como socio de Cerro Porteño te quiero decir, a nosotros nos hicieron días armando fila para recibir nuestras entradas numeradas con nombre, número de cédula. Y ayer me fui con mi hija, con mis amigos. Primero nos quedamos a comer ahí cerca. Después entramos, compramos gaseosa, chipa. O sea, la gente que le quiere al club se va y apoya a la parte deportiva. Pero es una vergüenza la actitud de los policías y el comisario deportivo ayer, que cerraron las puertas, Bruno. Había gente que quería salir y no podía salir, Bruno. Yo quiero que vos le llames a ese comisario, ese tiene que renunciar hoy mismo, Bruno. Y los dirigentes son responsables porque saben, el que acaba de hablar sabe muy bien quiénes son los que hicieron. Y la policía les tiene identificado a esa gente y les dejan de no entrar porque hay negocios que se están haciendo. La vez pasada en Villa Lisa, frente a nosotros, se vendían los puchos y fumaban, y ahí estaban los policías en la esquina. Nosotros estábamos en norte, cuando nosotros no sabíamos qué lugar nos tocó. Nos fuimos, quisimos entrar en sur y nos dijeron, no, ustedes tienen entrada por norte. Yo no soy de ninguna barra, soy un socio, estoy al día y me indigna. Sí. No como Cerro Porteño, como paraguayo. Así, lastimosa, vos sabés que eso justamente dije también yo, lastimosamente al que es bueno, al que quiere cumplir la ley, que es realmente hincha, ese sí que le controlan, le hacen cateo, le hacen formar fila, que hay QR, no venden las entradas en la boletería, pero los barras llegan, vos tenés que abrirte, hermano, vos tenés que desaparecer porque ellos son los dueños y señores del territorio de ese lugar. Vos tenés que rascar de ahí, la policía por poco no le pone una alfombra para que entren, será. Gracias por llamar, muy amable. Doctor Rivas, ¿cómo está, doctor Jorge? Doctor. Hola. Sí, ¿me escuchás, doctor? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Bien, te escuchamos, doctor. ¿Querés participar, por favor? Sí, bueno, como socio vitalicio del club, tengo una espina clavada en el corazón por lo que pasó anoche. Lunes a la noche, en el peor horario, una cantidad impresionante de gente con una fiesta, y viene un grupo de inadaptados a matar el deporte más lindo del mundo. Y mira, hay varios responsables de esto. En primer lugar, lo que todos saben, los financistas de esta gente.
los que financian y permiten. Pero también hay otro punto en el que quiero recalcar, que es los encargados de la seguridad en los estadios. Se sabe, Bruno, esto lo dijo el muchacho de la barra que habló recién, ellos saben perfectamente quiénes son los vándalos. El policía, pues, de estúpido no tiene ningún pelo. O sea, ellos saben quiénes son y no hacen nada por detenerlos. ¿Por qué? No sé. Lastimosamente ahora se metió el microtráfico, los clanes, todos estos delincuentes, y esto se está descontrolando. Si uno quiere solucionar esto, tiene que tomar medidas idóneas. Este comunicado del club, muy lindo, muy poético, muy todo, pero no sirve para nada. Yo no creo que uno de estos delincuentes lea el comunicado y diga, qué bárbaro, qué mal me porté, ya no voy a poder entrar a las canchas. No basta el comunicado. Hay que hacer una purga. Pero para hacer una purga no hay que suspenderle a los integrantes, a todos los integrantes de las dos barras. Por ejemplo, ¿por qué vamos a castigar a la murga que hace la fiesta cada partido? Resulta, Bruno, que si vos le sancionás a todos por igual, hay dos cosas que suceden. Primero, queda un sabor a injusticia, porque todo el mundo sabe quiénes son los que hacen quilombo. Pero queda algo mucho más grave, la impunidad. Hay que apuntar a los vándalos, a los delincuentes, no a los que hacen la fiesta. Cuando vos le castigás al inocente, le perdonás y le apañás al delincuente, al culpable. Porque el culpable sabe luego que va a tener algo por portarse mal, pero se caga de la risa del que nada tiene que ver y recibe la sanción. Es como si yo dijera que, no sé, Daniel Chung me faltó el respeto, fue malo conmigo, fue irrespetuoso, entonces todo el Estado de Cardenal Deportivo ya no va a poder transmitir ningún partido. Lo primero que quiere decir, bueno, eso no está fuera de lugar porque no fuimos todos. Y segundo, que lo castiguen al que hizo la cuestión. Lo mismo sucede con la barra y se sabe quiénes son. Si no se supiera, vos podés decir, bueno, listo, con ellos no. Pero se sabe, empiecen en grupo pequeño a agarrarlos y a meterlos adentro. Por supuesto no va a poder agarrar a 100 barras una vez, pero se puede ir agarrándole de a uno y la policía sabe cómo se hace. Porque de tontos no tienen un pelo, de inútiles no tienen un pelo. Falta voluntad de los altos mandos de solucionar. Porque el oficial de policía que está ahí tampoco va a perder su carrera y exponerse si no tiene respaldo de los jefes. Y eso lo sabemos todos. Ayer, 15, 20, 30 minutos de no actuar. No puede ser. Esto es vergonzoso. Y para la dirigencia de Cerro, los vándalos deben quedar fuera del club, así como dice el comunicado. Los directivos saben quiénes son. Si ellos no saben, ahí está el muchacho ese de la barra que habló y les puede contar quiénes son, que nos contó al aire quiénes son. Pueden escuchar hoy la grabación de este programa y van a saber quiénes son. Si no quieren escuchar este programa, pueden preguntarle a los eventos deportivos, pero tienen que hacer algo. Ese comunicado es estéril si no va de la mano de medidas adecuadas. Suspender a toda la barra es castigar a quienes hacen las fiestas a sabiendas de quiénes son los delincuentes. Entonces vamos a ver ahora, a partir de este penoso suceso, el actuar de nuestra directiva y si están a la altura. Suspender tu norte. ¿Por qué? Si saben quiénes son los culpables. Vamos a ser serios y vamos a tomar las medidas que corresponden. Y no tomar un castigo genérico que no va a solucionar el problema. Ese es el asunto, mi querido Bruno. Estoy muy indignado por todo lo que pasó ayer y realmente espero que se hagan las cosas bien. Ahora hablamos de sanción ejemplificadora. Y le vamos a suspender 2 años a Cerro sin público. Y después, ¿esto le va a atajar a los vándalos? No. ¿Qué le va a atajar a los delincuentes? La cárcel, no la suspensión de entrar al estadio. Gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo, Luis. Hay que decir que Cerro sacó un comunicado y suspende ya a la barra de comando y de la plaza. Prohíbe su ingreso a estadios donde juegue Cerro y a La Olla, por supuesto.
Quería nomás decir eso funciona Está bien, por lo claro. que estaba diciendo el doctor Jorge Rivas. Acá me escribe Marco Adrián se llama, y de repente a lo que ustedes hablaban, de mallorquín, escribe él. Dice, a mí todo me alcanzó lo de ayer. Me estaba preparando para llevar el domingo a mis hijos de 3 años con mi papá. No sabe todo lo que ya se planeó mi señora, que ahora ni a mí me deja ir. Ahí está lo que se produce. La gente que esperaba mallorquín, 18 o 15, claro. Por fin un horario en un domingo, nos decía a través del Dama, ¿verdad? Y aparece esto. Es como el hincha que llamó y dijo que su mamá le mandó a la... cuando volvió. Y es cierto, o sea que uno tiene que tener un nivel de inconsciencia para invitarle a la familia para que vaya a los estadios. Es algo que se tomen medidas importantes que todavía y hasta ahora nunca se ha hecho. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Oscar Pérez, soy Bruno, socio al día también del Club Cerro Porteño. Y la verdad que muy triste por lo que sucedió ayer. Y como cerrista y como paraguayo, tipo para dejar un precedente de esto, me encantaría que ustedes con esa voz que tienen, ¿verdad? Hagan hincapié para que esto deje, como se dice, un precedente. Me va a doler en el alma, ¿verdad? Pero Cerro tiene que perder los 3 puntos del partido de ayer. Ese sería un ejemplo para otros inadaptados el día de mañana para que piensen por lo menos por ese lado. Y otra cosa, yo anoche al salir del estadio con mi familia, fui con mi señora y con mis 2 hijos, ¿verdad? Al salir del estadio me encontré con un reportero de ABC justamente y le expresé, ¿verdad? Dije, Zapac, gracias por darle la entrada a estos indios. Y quiero pedir disculpas a los indios porque no tienen nada que ver en esto, ¿verdad? Son estos que se hacen llamar hinchas, ¿verdad? Que usan el estadio para vender su droga, para lo que sea que hagan, menos ir a ver al Club Cerro Porteño. Gracias por llamar, muy amable. Adiós. ¿Y cuánto dura tu resumen el que lanzaste ayer después del partido? Vamos a cerrar con eso hoy, por favor. Vamos a los oyentes, Edgar, por favor. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades, tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Federico, mañana, exactamente, mañana se reúne de urgencia el tribunal, ya tienen todos los datos. Está el artículo 73. Artículo 7.3, que hace que el club local, habla de la localía incluso, cuyo público genere desmanes, es pasible de pérdida de puntos. Pero lo importante, cuando hablaban de la reunión, sí, cuanto antes, mañana te confirmamos, Federico. Confirmado, mañana se reúne el tribunal. Comisario Mario Lesme, jefe de eventos deportivos. Comisario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para usted, a los integrantes de la mesa y a la audiencia. Comisario, muchas veces ya hablamos. Yo ya no sé más qué decir, comisario. ¿Vos tenés algo que decir? Y tenemos que actuar. No podemos soportar esto. Tenemos que cambiar el sistema. El sistema está obsoleto. Yo siempre reclamo en todas las reuniones. Y se tiene que aplicar la tecnología. Aplicando la tecnología vamos a cambiar 180 grados. Tecnología. ¿Y cómo se puede aplicar la tecnología? Con las entradas nominales, que las sanciones impuestas por la APS o por cualquier juzgado o ministerio público sean registradas en el sistema informático. ¿Y por qué eso no se implementa, por ejemplo, que se trabaje en forma
muy caro, con la Pico, gente, eso, con las empresas que negocian las entradas. Y ahí la empresa ya tiene que tener acceso a esas sanciones y no entregar las entradas nominales a las personas que están suspendidas, procesadas o prohibidas por orden judicial. Ayer, el caso de ayer, es muy evidente. Y yo con ese procedimiento de ayer estoy sosteniendo lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó ayer? Antes del partido, nosotros implementamos el sistema operativo. En los portones 4 y 5 de la gradería norte se estableció filtros. Aparte de eso, se solicitó personal de la Policía Municipal de Tránsito con aparato de alcotest. De esos controles, 19 fueron remitidas a la comisaría segunda acá en cercanía del estadio. Pero eso nos llama la atención, lo que sucedió después. Con lo que sucedió después, yo estoy sosteniendo lo que estaba mencionando. De esas 19 personas, todos con su número de cédula fueron ingresados al sistema informático, a la base de datos de la Policía Nacional. Una saltó que tenía medidas alternativas y decía que medidas alternativas y reglas de conducta. Solicitamos el oficio para saber qué eran sus reglas de conducta, porque el juzgado le impuso eso. Le dio una medida alternativa y una regla de conducta. Y él estaba con su entrada en mano como para entrar al estadio y fue sorprendido, alcoholizado y derivado a la comisaría. Accedimos a sus reglas de conducta. Prohibición de consumo de bebida alcohólica. Ella infringió la disposición judicial 1. Segundo, prohibición de ingresar en cualquier evento organizado por la ATS. Tercero, estaba a punto de ingresar con entrada en mano. Tercero, restricción horaria de 22 a 05. Entonces, él tenía restricciones judiciales, tenía la entrada en mano y a punto de traspasar el portón para ingresar. ¿Para qué va a ingresar? Para armar desórdenes. Para eso iban a ingresar. Por eso las entradas tienen que ser nominales y no se tiene que, si es nominales, el sistema tiene que ser integrado y la empresa, se le responsabiliza a la empresa que negocia, tiene que entregar las entradas nominales y cotejar primero con el sistema de base de datos, tanto la APF del Poder Judicial y de la Policía. Si está habilitado o no, si está habilitado, si no está, si lo en rojo. Persona no habilitada para ingresar al estadio y no se le vende la entrada. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Caso contrario, vamos a hablar mismos temas. Años y a años. ¿Por qué años a años? Estas mismas dos facciones, el año pasado, en marzo, protagonizaron un incidente y fueron sancionados por 8 meses. Las sanciones fueron a las barras organizadas innominadas. ¿Qué quiere decir eso? Solamente ellos dejaron de llevar las banderas que hacían alusión a sus barras, tanto Comando y la Plaza, e ingresaron nuevamente a los estadios. Pero ¿qué hicieron ellos internamente? Tanto Comando como la Plaza, a raíz de esa sanción por 8 meses. ¿Qué hicieron? Comando identificaron a los que protagonizaron ese incidente que derivó en la sanción y suspendieron que le acompañe por el tiempo que dura las sanciones al estadio a todos los identificados que protagonizaron ese incidente. El mismo procedimiento hicieron en la Plaza, interno, ellos internamente se castigaron. El año pasado terminó el campeonato y se levantó las sanciones porque era 8 meses. Se levantó las sanciones. Este año se maneja la información de que ellos suspendieron internamente, este año se reintegraron al grupo e ingresaron nuevamente con las facciones y a los mismos que reincidieron, cometieron ese hecho y ya estamos hablando nuevamente de nuevos incidentes, de otros incidentes. El año pasado no se suscitando otros nuevos incidentes. Si no actuamos y no implementamos el sistema de control estricto de las ventas de entradas y las sanciones que sean nobles, vamos a hablar del mismo tema año a año. Estamos repitiendo de 23 a 24. Comisario, ¿ustedes están en condiciones de impedir, por ejemplo, se supone que va a venir una sanción severa a la barra, se supone, de impedir que ellos ingresen a los estadios? Porque siempre ocurre, son inmunes pues realmente, porque al final de cuentas, como usted dice, se sanciona a la bandera, a los bombos,
a los platillos, pero no a los individuos que protagonizan la violencia. Entonces preguntarte si hay sanción, no sé, de la APF, de Cerro, la Fiscalía, usted está en condiciones de individualizar. Yo, por ejemplo, me voy, quiero entremezclarme con el público como si fuera nada, porque al final de cuentas ni siquiera se entremezclan. Ellos lo único que nos llevan, yo hasta ahora no he visto todavía ni una acción eficaz o efectiva, ya sea de la Barra Olimpia, de Cerro, de Luqueño, de Guaraní, lo que fuese, porque con la supuesta sanción siempre ellos se juntan todo otra vez en el lugar de bandera, repito, sin sus herramientas o utensilios o elementos, mejor dicho, de aliento. Al final de cuentas, entonces la sanción solo es un dibujo. Sí, mientras no se implemente las entradas nominales, las sanciones van a ser inexistentes. Porque ellos van a conseguir las entradas por cualquier medio y en cualquier sector del estadio van a entrar. Pero acá comisario, toda la barra tiene que ser nominar en el sistema y prohibirle la venta, que tenga acceso a la entrada. Si por ahí se le sorprende a un funcionario entregando al margen de la ley, ese funcionario tiene que ser la venta también. Pero usted le conocen a todos los barra comisarios realmente, ¿verdad? Tanto administrativamente hay problemas también. Comisario. Porque el año pasado yo tuve una experiencia en la cancha nacional de visitantes Luque. 2 días antes llamé aquí para allá para que las entradas sean nominales. Bueno, porque casi 50% están sancionadas de Luque nominalmente. Bueno, que las entradas sean nominales, bueno, le vamos a dar al comisario, en el día llamé otra vez, ya está, y nos estamos vendiendo, le vamos a dar. Bueno, llega, se va aproximando el evento. Inicio el operativo, me acerco y le pregunto, ¿será nominal? No, lo que pasa es que el comisario a última hora ya le entregamos 100 paquetes nominales. Ellos presionan hasta los últimos. Y no se acercan a comprar que no se le entregue. E ingresaron de una facción. Eso hicieron para que Luque tiene 2 facciones muy fuertes. Y una de las facciones fue beneficiada para acudir al escenario previo. Y dejando de lado a la otra facción. ¿Y qué genera eso? Enfrentamiento. Y eso no tiene en cuenta los directivos, que al dar privilegio a una facción, la otra facción se enoja, después se enfrentan en cualquier punto de su traslado o en el estadio mismo, porque ellos quedan con esa bronca y después se produce gresca y a la pucha, falta de seguridad. Nosotros mismos, por la parte administrativa, tenemos que ser implacables, tenemos que reconocer nuestras falencias. Yo en la reunión de la APF siempre les digo, ¿por qué hay imposibilidad? ¿Por qué ¿por qué no se puede implementar el sistema nominal si estamos a la altura de en la época de la tecnología? Aparte de eso, las entradas, por más que sean nominales y que se venda vía electrónica, tiene que ser negociada de 4 horas antes del evento deportivo. Porque si la entrada es electrónica, uno en su trabajo, de cualquier punto, de cualquier hora de madrugada puede comprar. Pero que sea hasta 4 horas antes del deportivo. ¿Por qué hasta 4 horas antes del evento deportivo? Porque nosotros a partir de 4 horas antes implementamos filtros en los accesos a la capital, filtros en otros puntos, y esos filtros ya no va a permitir el avance de ningún aficionado que no tenga las entradas electrónicas nominales. Se le va a dejar, no tiene el porqué de avanzar. Llegaron la parte de la Galería Norte sin entrada. Se rebuscaron, consiguieron. Y empezaron a formar la fila. Desorden total. Pero comisario, discúlpame Ariel, el tema del detector facial que alguna vez hablaron, ¿cierto que hay un solo estadio que tiene acá en Paraguay? Bueno, el detector facial sería bueno cuando se implemente las bases de datos de todos los aficionados. Sería bueno eso, y para eso necesitamos que las entradas, si las entradas son nominales, se puede crear una base de datos, porque los que van comprando tienen que crear una base de datos, eso queda como registro. Entonces,
Ya se puede implementar el sistema del 911, por ejemplo, tiene reconocimiento facial. Pero primero tenemos que ordenar las casas, de dar nominal. Ayer, por ejemplo, lo ocurrió ayer. Si la entrada eran nominales, iba a facilitar el trabajo policial que iniciamos esta mañana. Esta mañana solicitamos la grabación de las cámaras y una vez que tengamos vamos a analizar. Pero ¿por qué va a facilitar? Va a facilitar a medida que vamos identificando. Yo voy a ir nota mediante iba a solicitar a la empresa que vendió la nómina de los que ingresaron en la gradería norte. Me iba a pasar en formato digital. A medida que iba identificando, iba cotejando si esa persona adquirió en ese sector. Iba a ir sosteniendo ya mi procedimiento policial, tanto por la venta de la entrada como por las cámaras de circuito cerrado, y que las sanciones sean ejemplares. Son elementos fundamentales para la investigación. Gracias, comisario. Un abrazo muy amable. Comisario Mario Lesmes, jefe de eventos deportivos. Puede luchar, ¿se dan cuenta lo que el testimonio que él da? Y yo estoy de acuerdo con él que la tecnología acá, pero debe ser implementada. Debe ser implementada. De lo contrario, estamos hablando de las mismas cosas de siempre. Llegaron las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral del 29 al 31 de enero, con descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Pregunto, ¿queda entonces así Libertad como líder del campeonato? ¿Con 7 y Cerro con 5? ¿O con cuánto? ¿Con 6? 6 hasta ahora. A la resulta de lo que... Mañana se reúne el Tribunal de Justicia. Pero allí no creo que todavía si hay posibilidad de quita de puntos que ya concreten eso. Sanción provisoria seguramente van a sacar. Y después van a correr el famoso proceso legal de correr traslado y toda esa onda para que el Cerro se defienda, y dentro de 15, 20 días aproximadamente seguramente habrá una resolución final. Y General Caballero, ¿cómo viene la programación? Vos tenés a mano, por favor, Ariel, porque... El partido de Cerro con General Caballero en el Cadarendí es el domingo a las 18:15. Este domingo. El viernes juega Nacional y Guaraní 18:15 en el Arsenio Orico. Primer partido. El viernes Sol de América Trinidense 20:45 Luis Llani, Villa Lisa. Sábado, Tacuaré Luqueño 18:15 en Villalice también. Sábado, Ameliano Olimpia 20:45 en el Estadio Villalegre. El domingo, General Caballero Cerro Porteño Carendí 18:15 y Libertad 2 de Mayo 20:45 en la Huerta. Libertad 7 puntos, Cerro Porteño 6 con el asterisco, Guaraní, General Caballero y Olimpia con 5, Luqueño y Ameliano con 4, Sol de América y 2 de Mayo también con asterisco, 3, podría ir a 6, o a 5 en todo caso, Nacional 2, Trinidense y Tacuarí sin punto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Te saluda Ángel de Villaliza. ¿Cómo te va, Ángel? Bien, Ángel, bien, Bruno, un poquito decepcionado, triste por lo que pasó anoche. Yo soy socio al día del Club Cerro Porteño. Yo estuve en la preferencia E anoche, cerquita donde estaban rompiendo el alambrado los muchachos para salvar a las criaturas. Y fue muy triste realmente para mí como socio, como hincha, porque
Yo soy el hincha futbolero de verdad. Yo soy hincha de Cerro Porteño fanático, pero como soy de Villaliza, si tengo la posibilidad de ver un Sol Guaraní, yo puedo ir, yo voy a ver el partido de Sol en Villaliza porque soy también futbolero, ¿verdad? No precisamente que sea hincha de Cerro me impide ir a ver a Sol, por ejemplo. A mí me causa tristeza, es una vergüenza. Y ¿sabes lo que me causó a mí indignación también, Bruno? Aparte de todo eso que te están diciendo, las mujeres, las adolescentes, chicas, mujeres que se van con la barra brava. Sí, No, vos sabés porque- que, perdón que te interrumpa, vos sabés que cada vez más veo, hasta estoy viendo niñas, muy jovencitas son, mujeres, todas subidas en motocicleta con la barra también será. Y ese es todo un tema porque yo recuerdo una imagen y mucha gente va a recordar lo que yo voy a decir ahora, una fotografía de una señorita consumiendo en pleno partido cocaína. Sí. Filmación fue. Una filmación luego fue. Sí, No había La parte filmación alta- ni fotografía. Parte alta de Federico. la gradería norte, pero esa fue una filmación de una chica, me acuerdo que... No, esta fue Olimpia, hincha del Club Olimpia. del Club Olimpia. Sí. Y no solo eso, el agravante, Bruno, está bien ponerle que, vamos a decirle ya que estamos en una época de los globalizadores, de la igualdad de género, bueno, vas a decir que está bien. Pero lo que más me apena es ver chicas de 17 y 18 años que llevaban recién nacidos en medio de la barra brava, criaturas de 1 o 2 años con ellos en medio de la barra. ¿Y por qué digo que son de la barra? Porque tenían remeras alusivas a la barra de la plaza y comando. Yo soy de los que piensan, si demasiado querés llevar a tu hijo, a tu hija a ver un partido de Cerro, lastimosamente estamos en un país tercermundista y tenemos que aconsejar de esa manera. Llevar la preferencia o andar en platea si quieres llevarle a tu hijo a ver el fútbol, porque sabemos que la área norte es muy complicado. No debería de ser así, pero esa es la situación en este país bananero, lastimosamente. A mí me causó tristeza ver chicas con criaturas en brazos tratando de bajar a sus hijos, y dentro de todo ellas son también partícipes de esa delincuencia porque están con ellos. Eso es lo que a mí me causa indignación también como cerrista y más como sociedad, ¿verdad? Es una tristeza cómo se funden los jóvenes con esa clase de gente. Y ojalá, pero yo creo que va más por el lado también, digámosle, por el lado de la educación, por el lado de la crianza, por el lado de lo que uno decide hacer en la vida. Lastimosamente eso le repercute también a los demás. Ese es el problema. Gracias, muy amable. A las órdenes, chau, chau. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Además participás de la promo 2.000 millones en premios TV Samsung 50 Ultra HD Smart. Ahora solo 18 cuotas de 289.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Como Tire, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bruno, yo tengo 55 años y yo me iba a la cancha desde los 10 años más o menos. Yo me voy a la cancha en los años 80, años 90. Me guiaba en el 2000, dejé de irme por el tema de los barra bravas. En los años 80 casi no había eso, vos te podías ir tranquilo a ver un partido. Niño te podías ir solo, sin drama. Hoy es imposible, por la venta de drogas, robos, te acuchillan, te aprietan para sacarte plata. Hoy es imposible irse a la cancha. Y le escucho a este comisario, que no sé si es nuevo en el cuidado. No, ya tiene experiencia. Imagínate, el tipo dice que va a solucionar esto sabiendo quiénes son los que entran. Está equivocado. Él es el cuidador de la ley. Él lo que tiene que hacer es intervenir cuando se comete un delito. Anoche hubo un enfrentamiento entre 2 grupos donde se hicieron de todo.
¿Hubo algún apresado? ¿Hay algún apresado de lo que ocurrió anoche? Hasta ahora nada. Nada. El tipo es el absoluto culpable de lo que ocurrió anoche. Independientemente de que sean drogadictos, sean bandidos, se les regale entrada. Yo, Cristian Miranda, podía regalar 100 entradas a 100 tipos para que entren a la cancha. Yo no soy responsable absolutamente de eso. Entonces, no le culpen a los dirigentes por eso. El dirigente puede regalarle la entrada a quien quiera. Ahora, el que entra adentro y comete un delito, ese es el culpable. ¿Y quién es el responsable de evitar que ese bandido, delincuente haga eso? Es la policía quien debe evitar que eso ocurra. Entonces los responsables son ellos. Para mí, el primer problema es la incapacidad de la policía de enfrentar o agarrarle a 100 tipos que no pueden atraparlos. ¿De qué sí pueden identificarlos? Así como se hizo en Inglaterra, identificarlos, citarlos para que vayan antes a la comisaría, pero tiene que haber una justicia. Mientras no haya justicia, no sirve de nada esto. Entonces, ¿por qué no entraron anoche a evitar el desbande ese que hubo? Se quedaron sin hacer nada, entraron 40, 50 minutos después de que ya ocurrió absolutamente todo. Lo responsable de la seguridad es, por un lado, la APF, que tiene que tener seguridad privada, y por otro lado, la policía, que es responsable de la seguridad social. Gracias, Bruno. Adiós. Bueno, estamos con... acá me dicen que Juan Espíndola quiere irse de Olimpia, prioriza su salida. Quiere jugar. Sí, su prioridad es jugar. Pero hay una propuesta de Brasil para él, de lo último que nosotros supimos, ¿verdad? Óscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero. ¿Qué tal, don Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don Óscar. A ver, recuperamos la señal. Vamos a retomar. Claro, porque yo me pongo en la piel de la gente de General Caballero. ¿Cómo van a manejar el tema de las entradas, verdad? Porque no, es muy delicado. Si ellos tienen la certeza de que no va a ir la barra, más que nunca pueden ir en familia. Pero si no tienen esa certeza... ¿Qué garantía van a tener? No, pero eso es lo que te digo. Pero si vamos a una cuestión logística, Bruno, este es un partido más seguro que uno que se juega acá en la Función Central. Pero también puede ser que la sanción sea para todos los hinchas. ¿Cómo que para todos los hinchas? Para todos los Cerro. De Cerro. Como solamente barra. Ya pasó más una sanción provisoria. Sí. Hace poco. Los inocentes. Y podría ser. Los inocentes. Bueno, para volvemos a lo mismo. Pero se va a ir con una remera blanca, uno verde, esta cosa y quedamos en que esto sigue. Claro. Pero no es que ahora va a cambiar algo. Pero yo cuando le digo logísticamente. Está el señor Gavilán, a ver si nos puede contestar. Señor Gavilán, ¿me escucha? Bruno, buenas tardes para vos y para los compañeros de teleaudiencia, un gusto. Gracias, don Óscar Gavilán, por atendernos de nuevo, vicepresidente general Caballero de Juan León Mallorquín. No, estaba diciendo nomás acá con los compañeros, no quiero estar en los zapatos de ustedes, porque me imagino que no vender entradas ahora, organizar el espectáculo con lo que pasó con Cerro Porteño. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿O van a pedir un asesoramiento o van a pedirle a la APF saber qué es lo que van a hacer? Porque imagínate que mañana vendan entradas o pasado mañana y haya algún problema otra vez. El sábado juegan, verdad, el partido el domingo. El domingo haya algún problema otra vez en la cancha de General Caballero, ¿verdad? Bruno, mira que es un caso de repente que no es fácil, ¿verdad? De darle un andamiaje, por decirte así, por todo lo que anoche ocurrió en el Defensor. Nosotros a partir de hoy hemos lanzado ya la venta al público, de hecho que sí, estamos coordinando con la Policía Nacional, pero bueno, hoy se pusieron en venta el sector de sur, gradería sur, platea y preferencia. Hasta el momento todavía no tenemos norte, pero sí, vamos a ir analizando, estamos ahí, de repente mañana vamos a volver a reunirnos con el presidente para ir viendo de repente todos estos detalles. La verdad que preocupa, Bruno. Además, Mallorquín es una zona donde muchas veces no se viven estas cosas, ¿verdad? Lo que se vivió anoche allá en el Defensor era una ciudad muy
muy tranquila, pasiva. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va dando las cosas. Así como te digo, estamos ya en contacto con la Policía Nacional para organizar todos estos temas. De hecho, solíamos tener 1.500 agentes. Bueno, vamos a ver qué nos responde la policía también con relación a la seguridad que ellos van a brindarnos para este espectáculo, ¿verdad? Porque no es fácil, Bruno, todo esto. Sí. Sí, no es fácil, porque ¿sabes qué es lo que pasa, vicepresidente? El tema es el siguiente, porque el espectáculo es allá, pero ¿quién te garantiza que ellos no vayan y quieran otra vez la revancha y volver a pelearse? Porque esto es lo que está pasando. Ellos están peleando permanentemente y se disputan y hay problemas. Nadie te puede garantizar de que no vuelvan a irse para enfrentarse de nuevo. Te cuento un antecedente, justamente con el mismo club. Vinieron en 3 colectivos en aquel entonces y fueron demorados ya, antes de llegar al departamento de Alto Paraná, ya fueron demorados y fueron remitidos de vuelta hacia Asunción aquella vez. No entraron las barras organizadas como ellos dicen, no entraron, y se vivió un espectáculo en familia aquella vez. Y bueno, y nosotros vamos a trabajar sobre eso otra vez, Bruno. Vamos a tratar de justamente coordinar esa parte con la Policía Nacional, tratar de que también de nuestra parte tenemos también un grupo de seguridad privada que siempre le tenemos en la cancha para que puedan coordinar todos estos, digamos, estas medidas de seguridad que se va a aplicar para este espectáculo, porque nuestra idea es que como mallorquinos que se viva una fiesta en familia, porque imagínate enfrentarte a Cerro, a otros clubes, de repente para nosotros es algo único, de repente que se da solamente 2 veces al año, ¿verdad? Entonces, para nosotros aquí la idea es tratar de brindar la seguridad necesaria para que la familia pueda concurrir masivamente en la cancha, ¿verdad? Pero de hecho, tampoco nosotros nos dejamos de lado de repente esta preocupación que ustedes tienen y lo están sosteniendo, ¿verdad? Nosotros también somos conscientes de la organización de un espectáculo, de un evento como esto, pero bueno, tenemos que tratar de cuidar y dar y brindar la garantía necesaria, pero para eso también necesitamos y necesariamente tenemos que recurrir a la Policía Nacional, ¿verdad? Que son los responsables de esto, ¿verdad? Entonces, así como digo, hoy estuvimos hablando con la Policía Nacional. Yo creo que tenemos una muy buena predisposición de parte de ellos y bueno, así como digo, mañana vamos a seguir con una reunión para ir de repente detallando las cosas y bueno, y tratar de encarar de la mejor manera posible, Bruno. Bueno, sacando en limpio entonces, ¿ustedes no van a vender todavía las entradas o van a vender ya las entradas? Las entradas a partir de hoy estamos habilitando acá en algunos puntos comerciales ya el sector Galería Sur, Platea y Preferencia. Norte seguramente, así como te digo, mañana vamos a tener de vuelta una reunión con el presidente, con el doctor Aldama y bueno, y vamos a ver también con la gente encargada de la seguridad para ir viendo ya también de repente Norte, porque de hecho que el Norte es el que ocupa o suele ocupar de repente este grupo, ¿verdad? Gracias, muy amable vicepresidente, un fuerte abrazo, muy gentil. Gracias, a la orden de siempre, Bruno. Gracias, muy gentil. El vicepresidente Gavilán de General Caballero, Oscar Gavilán. Desde hoy venden las entradas. Claro, están vendiendo y justamente eso te decía, más allá de que seguramente en Preferencia en Plateas habrá hinchas de Cerro Porteño, pero desde la logística, dentro de todo un partido más controlable. Primero porque el local eventualmente tiene 3/4 del estadio. Deja latente que pueda haber una sanción y lo que planteaba Ariel de algo más abarcativo. Y si no es, contaba el propio Gavilán, que ya hubo un filtro de control para demorar a todos los que estaban en ese momento. O sea, es más controlable cuando están viniendo de Asunción hacia el Alto Paraná que
Mira, se juega en la cancha de Sol, se juega en la cancha de Sportivo Luqueño, y el problema va a ser cuando Cerro sea local. Y afuera de la cancha de Sol fue el muerto, el fallecido. Fue un partido que ya no tenía interés, y donde se encontraron y fue tipo 19 horas. Cancha de Sol, día de semana, me acuerdo, fue 2 o 3 años atrás, cuando era una de las últimas fechas ya. Acá te dicen por ahí controlar el camino, ¿verdad? La ruta. Claro. Una cuestión que hasta ahora no tuvo gran inconveniente, como porque lo de Villa Lisa es la cancha de moda, pero igual que te agarran rojo el semáforo ahí entre Fonpoleski y Defensor del Chaco, y tener los barras caminando ahí. Ya pasó, y la pasaba mal porque no hay policía, no hay nada. Entonces toda una aventura, como decía Bruno, uno sale a veces de la cancha y es una aventura. Ayer con todos los sentidos puestos, ayer yo me arriesgué, vine por 21 proyectadas, pero ya encontré ya el reposo del guerrero. Ya estaban todos tirados ahí en la plaza. Claro, sí. y por eso yo alimentaba, porque hace rato nosotros estamos viviendo bajo la convivencia. Porque es cierto lo que decía el oyente anterior, hubo ayer destrozos, pero lo que comentábamos con Federico al cierre de la transmisión, o sea, destrozaron todo, los cascos azules no intervinieron. Si vos te pones a pensar, no hubo confrontación entre la barra y los cascos azules. No. Los cascos azules entraron para decir como, ¿terminaron, muchachos? Sí, terminamos. Cuando acaba todo, ellos van, se suben al micro y son escoltados. No hay ningún detenido. ¿Por qué? Porque para el fútbol, para todos los agentes del fútbol, que haya gresca entre las barras también es algo normal. ¿Por qué? No, pero acá se están disputando el territorio. Todo esto es normal. ¿Dónde se aplica el tema del rigor de la ley con todos los que no son barras? Desde aquel que va a preferencia o el que va con su familia a la misma gradería. Estamos con Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Presidente, gusto de saludarte. Bruno Ponte habla. Estamos para Radio Oasis también en Pedro Juan Caballero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno, a vos y a la audiencia. El gusto es mío de hablar contigo. Gracias, presidente. ¿Cuál es la posición institucional que tienen ustedes con respecto a lo ocurrido ayer? Mira, Bruno, nosotros estamos esperando el informe oficial que todavía no se alzó al sistema COMET, el informe de los árbitros, de la gente de seguridad de la APF y del veedor. Una vez que tengamos eso a mano, o sea que sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Pero la posición es clara, que nosotros vamos a peticionar los 3 puntos en base al artículo 73, párrafo 6, donde dice claramente que en una situación como esta, la que se dio anoche, infelizmente, los 3 puntos se le debe dar al oponente, en este caso, al 2 de mayo, porque el 2 de mayo no tuvo nada que ver con ese inconveniente. Y van a solicitar ya oficialmente, por escrito, van a pedir los puntos, presidente. Sí, Bruno, estamos solamente esperando ese informe de lo que te estaba mencionando. Una vez que tengamos eso a mano, tenemos 3 días para solicitar y vamos a peticionar eso oficialmente, Bruno. Dice el punto 6, Bruno, artículo 73, saluda presidente también, será causal de la pena de pérdida de los puntos en juego sin perjuicio de otras sanciones. La imposibilidad de hecho de la prosecución de un partido producida por el público adepto a uno de los cuadros contendientes. En tal caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, párrafo 2, los puntos de disputa serán adjudicados al equipo oponente, que es lo que ustedes van a pedir, y está muy claro, creo, acá en este inciso 6 del artículo 73, presidente, lo que van a pedir textualmente. Así es, Federico, así lo vamos a hacer. No nos gustaría haber hecho una petición como esta, nos gustaría haber terminado el partido y no sea cuál fuera el resultado, cada club llevaría los puntos en juego, ¿verdad? Pero ocurrió el incidente infelizmente, entonces nosotros han parado al reglamento. También como presidente de la institución, yo tengo que defender los intereses de mi club y yo voy a peticionar solicitando los 3 puntos amparados en el artículo 73, inciso, o sea que párrafo 6, donde claramente dice que es causal de pérdida de puntos justamente por lo ocurrido de anoche, infelizmente.
Presidente, confirmada entonces esta noticia. Muchísimas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo, presidente. Un abrazo. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Van a pedir los puntos contra Cerro Porteño. Postura oficial del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR, alias y link de pago. Adherite hoy a la red Dinelco y hacelo diferente. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Vino Santa Elena, recuperemos la confianza. Pilsen, el paque de 15 latitas de Pilsen, 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure más. Encontrarlo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para esos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Suede te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El comisario Mario Lesme, jefe de eventos deportivos, dice que hay que aplicar la tecnología y las entradas nominales para combatir la presencia de las barras bravas en los estadios. Y tenemos que actuar. No podemos soportar esto. Tenemos que cambiar el sistema. El sistema está obsoleto. Yo siempre reclamo en todas las reuniones. Y se tiene que aplicar la tecnología. Aplicando la tecnología vamos a cambiar 180 grados. ¿Y cómo se puede aplicar la tecnología? Con las entradas nominales, que las sanciones impuestas por la APS o por cualquier juzgado o ministerio público, y ahí la empresa ya tiene que tener acceso a esas sanciones y no entregar las entradas nominales a las personas que están suspendidas, procesadas o prohibidas por orden judicial. Si no está habilitado, va a salir en rojo. Persona no habilitada para ingresar al estadio y no se le vende la entrada. Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero de Mallorquín, manifestó que evaluarán con el presidente, el doctor Julio Aldama, lo sucedido anoche para ver qué hacer
porque General Caballero tiene que albergar el juego con Cerro Porteño el próximo domingo en la ciudad de Mallorquín? Nosotros a partir de hoy hemos lanzado ya la venta al público, de hecho que sí, estamos coordinando con la Policía Nacional, pero bueno, hoy se pusieron en venta el sector de sur, gradería sur, platea y preferencia. Hasta el momento todavía no tenemos norte. Vamos a tratar de justamente coordinar esa parte con la Policía Nacional, tratar de que también de nuestra parte tenemos también un grupo de seguridad privada que siempre le tenemos en la cancha para que puedan coordinar todos estos, digamos, estas medidas de seguridad que se va a aplicar para este espectáculo, porque nuestra idea es que como mallorquinos que se viva una fiesta en familia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te pierdas de la super promo en Inverfin y deja tu verano en las manos del oso famoso. Adquirí cualquiera de nuestros aires con instalación gratuita y con increíbles cuotas desde tan solo 199,000 guaraníes, además de regalos directos por tu compra. Pedí el tuyo ahora al 0981-288-828 visitando cualquiera de nuestras sucursales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regalos sujetos a stock, aplican bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Un segundito, Ariel. Atención. Comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Acaba de salir esto ahora, hace segundos. 13:36. Comunicado oficial tras lo sucedido en el juego Cerro Porteño 2 de mayo por la tercera fecha del torneo Apertura 2024. Dice cuanto sigue: la Asociación Paraguaya de Fútbol condena de manera enérgica los vandálicos y repudiables sucesos acontecidos anoche en el Estadio Defensores del Chaco, hechos que solo dañan de manera inconmensurable al fútbol y a su esencia, y que violentan los principios que sustentan este deporte. Somos conscientes que lo sucedido ayer es un problema de fondo, que parte de la delincuencia y desde un submundo generado por el consumo de drogas y microtráfico, cuya influencia lastimosamente llega igualmente hasta nuestros estadios. Es por ello que para erradicar la violencia del fútbol, planteamos darle continuidad a una mayor fuerza al trabajo interinstitucional entre los órganos del gobierno nacional y la APF. El problema claramente no es fútbol, ni solamente del fútbol, sino de actores negativos que contaminan las canchas y utilizan estructuras futbolísticas como parte de su cadena de ilícitos. Recientemente la APF ha mantenido una reunión con el Ministerio del Interior y nos encontramos abocados al trabajo de buscar elementos paliativos urgentes y soluciones de fondo para este drama social en lo que respecta a nuestra disciplina deportiva. En este, que es un trabajo de todos, y por ello todos debemos estar comprometidos en eliminar la violencia en las canchas de modo a erradicar la injerencia de personas inadaptadas, garantizando siempre que
que las familias y que los verdaderos hinchas tengan las garantías mínimas necesarias al acudir a un espectáculo deportivo. El Tribunal Disciplinario de la APF ya se encuentra trabajando a pleno en lo que respecta a la recepción del informe del partido, a modo de recopilar todos los datos que sean necesarios para emitir una resolución acorde a lo sucedido ayer. La APF toma este tema como prioridad absoluta en su agenda institucional, con la certeza que tendrá la colaboración y el respaldo efectivo de todas las instituciones oficiales de seguridad. Finalmente, la APF solicita a la dirigencia deportiva ultimar sus esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones puedan repetirse en un futuro cercano, por más respeto al fútbol y a sus familias. Comunicado oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol Internacional, Ariel. Miguel Almirón viajó con el plantel del Newcastle a Midlands para visitar a Aston Villa. El partido comienza Midlands y el partido arranca Midlands. ¿De qué división, No, Aston Villa, la ciudad, ¿no? La ciudad. Con Aston Villa juega. Con por la Premier. No, perdón, discúlpame que 17 y 15 horas. yo pensé que es la ciudad. Hoy, 17-15. Y ya se descarta de esta manera su ida al fútbol de Arabia. Pero esto es por, discúlpame, no escuché porque estaba con el comunicado. Sí. ¿Esto es Premier League o qué es? Premier League. ¿O FA Cup? No, Premier League. Premier League. Y por otra parte, hoy el seleccionado nacional sub-23 puede clasificar sin jugar siempre y cuando Argentina derrote a Chile. Ya será inalcanzable Paraguay para el segundo, o los que van a pelear en ese escenario por el otro cupo al cuadrangular final. Así es que le puede bastar a Paraguay los 2 triunfos y el empate con Argentina para definir en la recta final de este preolímpico sub-23. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Ello Pishupé Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo, es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupé Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Anoche llegó Freddy Noguera. Escuchábamos que Wilson lanzaba esto ya sobre el filo de la medianoche. Llegó Freddy Noguera, nuevo refuerzo del Olimpia. Rechazó Olimpia la oferta de Vélez finalmente por Junior Barreto, y Juan Espínola tiene ofertas de Brasil y quiere irse. Lo de... O sea que Barreto se queda y Espínola, porque Arce admitió la otra vez que quería irse Espínola en la última conferencia. Dijo, valoramos mucho, fue muy difícil la decisión de que ataje a Olveira en lugar de Espínola, pero Espínola dice que se mantiene con querer atajar por el tema selección. Claro. Es deportivo deportivo, exacto. Freddy Noguera arribando a nuestro país. Charlamos con el nuevo refuerzo, recordemos, tiene 20 años, proveniente del gremio de Porto Alegre. Tu venida ya se puede decir para jugar a uno de los equipos grandes del país. Sí, estoy muy feliz por estar de vuelta donde empecé y feliz. ¿Hace cuánto que estabas en gremio? Hace 3 años. 3 años ya. Hiciste inferior en Olimpia, ¿verdad? En Olimpia, en la 16 y la 15. En la 16 y la 15. Sí. ¿Y por qué te habías ido en aquella oportunidad? ¿Buscando oportunidad? Sí, fue cuando vino la pandemia y cuando paró todo, y ahí tuve la oportunidad de ir en gremio. ¿Cómo te fue en un gremio en Brasil? Súper bien. Llegaste a debutar, ¿verdad? Sí, debuté contra Atlético Minero.
¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. Muy buena. ¿Tus características cuáles son así para que la gente de Olimpia te vaya conociendo? Y el juego aéreo y la pegada que tengo. La pegada. Vos sos zurdo, ¿verdad? Soy zurdo. Zurdo, goleador. ¿Ya hablaste con el profe Chiqui? ¿Llegaste a hablar con él? Todavía no hablé con él. Es una buena oportunidad para vos. Sí, muy buena oportunidad. ¿Estabas esperando volver al país? ¿Cómo se presentó la oportunidad? La verdad que se contactaron con mi empresario y yo dije de una. ¿Quería volver a Olimpia? Sí, quería. ¿Cuáles son tus expectativas para este Olimpia? Porque como que está con unos... seguramente te interiorizaste que está con algunos problemas en cuestión de juego y todo eso. Sí. ¿Cuál es tu expectativa? La verdad que es ganar todos los títulos que hay. Vení con esa intención. Sí. ¿Vos sos olimpista luego? Olimpista de corazón. Olimpista de corazón. Sí. ¿Allá cuántos partidos llegaste a jugar? Principalmente en inferiores, ¿verdad? Jugué creo que como 30 partidos. 30 partidos llegaste a jugar. Sí. Perfecto. ¿Y de tus compañeros ya te interiorizaste? El plantel actual de Olimpia, ¿cómo está y todo eso? Y la verdad que no tuve la oportunidad de conocerlo bien. Pero vas a hacerlo. ¿Cuándo firmarías? ¿Cuándo ya empezarías a practicar? Y creo que mañana ya voy a estar en el club. En el club y ahí a lo mejor ya... Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo este mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guaira Pisos, Showroom San Lorenzo, Laurel de Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Problemas en norte. Problemas en norte, señores. Atención, hay problemas en norte. A ver, Sichul. Por eso Jan mismo le pide tranquilidad, porque Méndez, justamente al percatarse de este incidente, no reanuda el juego. Bueno, primero comenzó con los objetos y cuerpo a cuerpo, mano a mano algunos. Recién uno lo como para desarmar el tema. Qué pena, ¿no? Y son muy pocos. No son como en otra ocasión en la olla. Ahí ya sube el alambrado. Sube la queda el alambrado. Ahí se pone como para mostrarse a los muchachos, pero esto no ven a nadie. Ahí de abajo algún líder trata de parar. Los hinchas de Cerro de corazón, lo normal es, relacionan con un hijo de P. En contra de estos que ensucian todo, que no pagan entrada, que le roban a los propios hinchas de Cerro. La historia de siempre, ¿no? ¿Cuánta gente de bien se animaste el lunes y tiene que esperar que pare el partido por culpa de estos que ahora están arrancando butaca y compañía? También. Claro, la imagen de Jan sacándose los guantes para treparse al alambrado, para pedir, y bueno, lógicamente uno sabe que no le interesa demasiado a la gente, ¿no? Se armó la butaca, Daniela, ¿eh? Sí, yo no sí. sé cuántas butacas están arrancando ahora tirándose. Como siempre no hay policía porque dicen que intimida a la policía cuando está en la tribuna. No aparece nadie. Los pacíficos de los bombos se fueron hacia arriba, los de los redoblantes. Y el sector central de norte, cualquier cosa ahora, rompiendo todo el estadio. Claro, uno en Villaliza ya se había percatado que hubo cántico de barras, ¿no? Entre una y la otra. Y bueno, la silbatina es la gente de Cerro, que no es barra. La gente que de bien, ahí se escucha con más fuerza. Claro, porque lo que primero parecía que se iban a calmar, ahora ya llevamos muchos minutos y es una pausa que perjudica al equipo. El propio Bernay, que en algún momento se subió a esa gradería, que conoce a los líderes, va el propio Bernay y el técnico, es el único que está parado, lo de ya no surtió efecto. Basta, le dice Bernay.
que yo no sé, yo me pierdo ya si están suspendidos, si no están suspendidos. No sé, yo no. Y si es una interna o es la eterna lucha entre comando y la plaza. Que suele ser. Claro, por eso en Villa Lisa uno escuchaba cánticos de una facción y de la otra. Pero mira lo que es ahora. No. Ahora la butaca va para la policía. Mira la gente hacia Platea como corre. El hincha que no tiene nada que ver, el pobre hincha. Yo decía la cantidad de niños que vinieron hoy. Y hay gente que se va, Hay gente que se va, baja los escalones. Una pena, fíjate, este señor con su bebé aquí, con su señora, están en preferencia, pero dice, vamos a alejarnos de esto porque realmente qué desgracia son, Son una desgracia porque estamos festejando que por fin la gente volvió a la cancha y no hay nada, no para. ¿Hace cuántos minutos ya? Ahí fíjate, Morel patea una pelota, pero hacia arriba de la impotencia. Porque, repito, es una interrupción que perjudica al equipo y esto se va desmadrando. Ahí está full. Van por los 6 minutos. No, pero usted no sabe lo que estamos viendo ahora. Este tipo de esos enfrentamientos de vikingos, mano a mano, no, ahora se fue, Ahora hay un grupo que gana territorio, Dani. Hay un grupo que está corriendo al otro que estaba en el centro. Y esto no puede ser. No, es una vergüenza. No puede ser, una violencia. Mira, un niño, lo sacan a un niño, mira. No, el propio Jan abre las puertas para que justamente por allí puedan ingresar. Porque fíjate, la gente normal que se encuentra en la parte lateral de las graderías se los está evacuando, se los está bajando y los propios jugadores abrieron ahí el portón si por allí necesitan salir. Porque esta gente vino predispuesta a incidentar. Pero qué perjuicio le hace a la propia dirigencia, la primera vez que Cerro Porteño está, ahí turno le grita a un policía que intervengan. Mira la corrida. Cerro Porteño está gustando a su gente, atrae gente y estos desgraciados vienen a descomponer todo. Pero ¿quién les pone freno? Mira la cantidad de chicos, mujeres. Y no sé si hay mensaje, pero allí veo que hay una bandera tricolor que es la que sostiene gente que se encuentra ahí en la parte central. Que es la que ganó el lugar, claro. Así para decir en términos de guerra. Claro, es como que mostramos esta bandera, desconozco cuál es el significado, pero hasta se da esta particularidad. No están en su casa, entre comillas, la Nueva Olla, aunque no sé cuál sería el grado de pertenencia, porque no son hinchas, o sea, son funcionales a lo que eventualmente les conviene y capaz en este momento el partido, su equipo, la camiseta pasa a un tercer plano y lo importante es esta batalla campal. Hay un jugador, el Tigre, ¿cómo se llama el Tigre? Siempre me olvido el apellido. Rivero. ¿Tiene un bebé? El Tigre de Rivero tiene un bebé ahora. Jan también sacó un bebé en brazos. Qué terrible, qué bronca. Y ahí como si está la bandera paraguaya, tipo marcando límite, terreno. Y siguen a butaca. Los guardias de chaleco fosforescente miran. La policía está allá, porque la policía seguramente va a reprimir afuera. Los cacos azules están ahora atrás de Norte. Yo estoy escuchando inclusive sonidos de ambulancia y de policía, de todo. Sí, o sea, no, terrible lo que está pasando. Yo entiendo el tema, Bruno, de es una batalla campal. No, por eso yo entiendo. Está parado el partido por culpa de estos. No, esto ya no sé, yo no quiero, son unos hijos de puta, la verdad. Perdónenme la presión, pero qué tan lindo estaba el partido. Y empiezan ellos a pelearse. Esto acá es, hay que decir las cosas con nombre y apellido. Esto es, acá hay droga, acá hay gente que viene armada, lamentable. Esto es bochornoso, está demorado, parado, paralizado el partido. Es una locura lo que estamos viviendo. Mira, ahí abajo, la cantidad de gente que está saliendo. Claro. Por abajo, algunos entran al campo de juego. Nosotros no le podemos decir, por ahí el oyente que está sintonizando a ABC Cardinal y tiene algún conocido en Gradería Norte,
lastimosamente no le podemos decir que se calmaron las aguas. Algunos salen por el techo de la libertad. Claro, fíjate Ahora, este hincha. ahora va un policía ya o es un guardia de seguridad, no sé, pero que se anime él solo. No, mirá, está guardia de solo. seguridad y solo no. Es que por eso Está, pero Federico está solo, mirá, fíjate, ahora va Dos eventos deportivos. Claro, hay dos efectivos, qué bárbaro. son Esto- dos eventos deportivos, ni siquiera claro, son efectivos, ¿no? estos son privados, Claro. 3 ahora, mirá, Pero, no. pero por eso, hace ya 10 minutos tuvo que haber intervenido la parte dura, los cacos. Yo entiendo el tema de la mera presencia, pero acá no hubo ninguna presencia de tensión. Solito, y esto fue increciendo, o sea, es como que cuando Méndez para el juego, ellos se sienten envalentonados. No estoy diciendo que Méndez haya hecho mal, hizo lo correcto, porque esta gente vino claramente con la intención de incidentar. Esto no importa si estaba 0-0, 0-1 o 1-0. Vos sabés que siguen sacando las butacas y siguen tirándose, no, pero también hubo enfrentamiento, porque acá me marca alguien que no es, el tema no es que es una batalla campal. Claro que es una batalla campal si vimos mano a mano que se estaban peleando y después se lanzan butacas, está paralizado el partido. Esto es de locura lo que sin estamos viendo. intervención de nadie, o sea, son ellos solos. Mira, y los jugadores miran, Azorados. los propios jugadores de Cerro Pie, pero ellos qué van a mirar, están todos drogados algunos. Ni le Federico, conocen, vamos ni le a hablar conocen. con nombre y apellido de la Es que eso cosa. dijimos cuando subió Jan. Mira. Dice una porque Bernal sigue todavía abajo. Mira, ese que cayó 4 filas cayó, le empujaron. Y si vamos a una cuestión deportiva, Cerro está corriendo riesgo de perder los puntos. Esto Cerro es local, ¿eh? Esto en condiciones normales. En otro país esto se suspende. Sí. Se para el árbitro dice hasta acá y se acabó. Y a desalojar a estos inadaptados, pero con la Policía Nacional. ¿Dónde está la policía acá? Mira, ahora aparece uno con un caño. Ya algunos ¿De dónde sacó ese caño, por ejemplo? Ya algunos están recogiendo sus banderas. Si no, Claro, es el caño de la bandera, el PPVC, que sirve para repartir. No, algunos ya salieron con la bandera abajo. Sí. O sea, la cantidad de gente que ya abandonó el sector original, para no decir el estadio, porque la cantidad de gente que hay en esa zona que es para los jugadores y los del staff, esto está totalmente, fíjate La pobre gente que no puede abandonar la que está plateada, porque acá como marcábamos, hicieron un agujero en la malla, en el alambrado, y por ahí están bajando al techo. Mira esa señora. ya me está manguereando. Tirando agua. Y eso es lo que aplaude la gente de preferencia. Y ahora vienen todos, no, increíble, vienen todos corriendo hacia... No, pará, no, esto está muy... No, es que... A los que están con el alambrado están masacrando, Dani. Sí. Se están tirando de todo. Sí. Lo que pasa es que se nota que los focos antagónicos siguen allí en cancha. Lo que pasa es que lo que ganaron en el centro lo tienen acorralado contra el alambrado a lo que perdieron en su lugar. Claro. La cantidad de gente que se va a la cancha. A mí me preocupa la gente que está siendo aplastada. Mira esa nenita. No. Y fíjate, por eso ya están sacando... No, estas son imágenes de terror, No, realmente es una locura, lo que estamos observando en estos momentos. Decepcionado. Eso no son hinchas, boludo. Eso no son hinchas. Indignado. Esos no son cerristas. Esos son gente pagada. No tiene vergüenza. No son hinchas de Cerro. No, son gente pagada. No tiene vergüenza. Zapata también que se presta para... Desde que comenzó tuvimos problemas para entrar. En cada boca de entrada había doble control, Váyanse toda la puta dirigente de mierda, carajo. Y no sé, me hubiese gustado hablarte de fútbol. No te voy a hablar de ellos, no te voy a decir quién empezó, porque ahí le damos cabida, le damos toda esa atención, que es lo que ellos quieren, ¿verdad? Ojalá que los padres hagan su trabajo en su casa y esta mierda no vuelva a pasar. Esta es una vergüenza. Estos no son cerristas los que están acá, estos son inadaptados sociales. Esto yo creo que la policía tiene que identificar a esta gente y de por vida prohibirle la entrada a algún espectáculo. Niños, señoras llorando, esto es un quilombo. Y yo como cerrista digo que el Club Cerro Porteño tiene que tomar medidas también en base a esta... Estos no son hinchas, estos son inadaptados, estos no son cerristas. Y la policía tiene que tomar medidas sobre esto. No podemos estar jodiendo con esto. Un lunes, como vos decís, ¿cuántas personas había? Por lo menos había 15.000 personas
Dios mío, hay gente que habrá dejado cosas de comer para poder venir por estos pelotudos imbéciles. Pues estos son hijos de puta. Nosotros pagamos un monto mensual como socio, nos envían a una esquinita. Estos vagos vienen escoltados con policía, se les cuida a ellos. En vez de que nos cuiden a nosotros, se les cuida a ellos, hacen un quilombo. Es una verdadera pena lo que pasa. Nosotros venimos en familia y nos pega, nos da gusto. Cuando empezó el quilombo, en un ratito empezaron a aparecer piedras. Imagínate, las piedras ya ni bien empezó Ya tenían preparado. Sí, evidentemente estaba, no sé cómo consiguieron. Yo sentí una piedra cerca de donde estábamos nosotros y le dije a mi sobrino, vamos para afuera, le dije. Estaba cerrado el portón con mucha gente ahí queriendo salir. Y estaba el comisario Gaona, estaba afuera. Le dijimos, comisario, ¿qué tal si no abría el portón? Queremos salir, la gente de la familia que el comisario Gaona no tiene la llave de un portón. Claro, y por eso la gente empezaba a salir por Talup. No, a la